Empezamos fuerte hoy, Peter, preguntando a nuestras invitadas algo directo y claro, que está siendo debate, polémica, conversación en redes sociales, en escuelas, en institutos, en las familias, en la calle, en todos sitios. Sonia, ¿prohibir el uso del móvil, sí o no? No, pero sí que hay que crear una nueva legislación para su acceso y hay que conseguir que las leyes vigentes se cumplan. Digo no y digo sí a invertir todos nuestros esfuerzos y nuestros recursos en la educación. Silvia, ¿prohibir el uso del móvil, sí o no? Yo creo que la frase es regular el uso del móvil. Sabemos que cuando prohibimos las cosas simplemente con una prohibición tajante, las hacemos todavía muchísimo más atractivas. Pero eso no quita que no haya que tener una regulación muy específica que se cumpla. Y una cosa más, añadiría, que las tecnológicas estén obligadas a cumplirlas. Me gusta esta respuesta para comenzar este podcast. Creo que también hay que... Empezamos ya a reflexionar, ¿no, malas madres, sobre esto? Seguro que ya están ya pensando en sí, no, pero tal, los peros, ¿no? Pero yo creo que también cuando hablamos de prohibir el uso del móvil, sí o no, yo creo que también tenemos que abrir, y luego hablaré con vosotras, Silvia, Sonia, sobre, no se trata tanto del uso como del mal uso, ¿no? Que es como estamos hablando mucho de no usar el móvil. Hombre, puedes usar el móvil, pero usarlo bien. ¿Tú qué dices, Peter? Bueno, es que ya hemos hablado antes un poco de esto. A mí, desde el principio he dicho que sí, pero me estáis convenciendo de que hay que buscar una fórmula más diplomática. No, porque Pedro está en un momento vital de crianza de pequeños, está visualizando mucho el uso del móvil solo por, pues estas prácticas que muchas veces vemos, de usar el móvil para que coman, usar el móvil para que tal, usar el móvil para evitar frustración, usar el móvil para tal. Entonces, por eso es más bien mal uso. Pero prohibir sabemos que no llevan... Prohibir el mal uso, eso es lo que yo diría. Pero prohibir el uso del móvil como tal, yo también creo que no es el camino, ¿no? Porque siempre digo, y lo he dicho muy claro estos días, entre la barra libre de wifi, redes sociales, internet y acceso a todos los contenidos, muchos inapropiados, como sabemos, o prohibir, hay muchos grises, que se llama, lo decían ya Silvia y Sonia, educación digital. Así que este es el temazo de hoy en el podcast del Club de Malas Madres. Dentro cabecera y seguimos. Bienvenida al podcast del Club de Malas Madres, capitaneado por Laura Baena, la mala madre jefa. Una mala madre más con mucho sueño, poco tiempo libre y ganas de cambiar el mundo. Un podcast para gritar que somos malas madres, desmitificar la maternidad y romper el mito de la madre perfecta, para colgarnos nuestra M de mala madre, dejar atrás la capa de Superwoman y reírnos de nuestras imperfecciones, para recordar que juntas somos más fuertes, mandar la culpa bien lejos y luchar por una conciliación real. Porque mal de muchas, consuelo de malas madres. Entre prohibir y barra libre de wifi, cuentas en redes sociales con solo 11 años y grupos de WhatsApp con contenido inapropiado, hay algo muy importante, malas madres. Se llama educación digital. Pero vamos al tema. ¿Prohibir el uso del móvil, sí o no? Esa es la cuestión hoy. El debate entre las familias está presente y la pregunta necesaria es: ¿llegamos tarde para el establecimiento de límites y normas para un uso más saludable de las pantallas? Fijaos, en torno a los 12 años reciben su primer móvil nuestros hijos e hijas, un móvil que llega con la entrada al instituto. Muchos adolescentes van y vienen solos y solas a casa y es una manera de estar en contacto con ellas y ellos. Pero, ¿lo estamos haciendo bien? Aquí entraríamos en algo que me preocupa y mucho: el tiempo que tenemos, la bendita conciliación necesaria no solo para vivir, sino también para educar. Pero veamos qué se ha hecho. En Europa los países están tomando ya medidas y en nuestro país la conversación oscila entre prohibición total y no saber muy bien qué hacer. Los últimos países en tomar medida han sido Italia, que impone un control parental obligatorio en los móviles de los menores de edad. Los italianos menores de 18 años no podrán acceder a 8 tipos de contenido inapropiado. Y Holanda ha decidido prohibir el uso de móviles, tablets y smartwatches en clase a partir del próximo 1 de enero de 2024. Un acuerdo al que se ha llegado resultado de acuerdo entre el Ministerio, organizaciones educativas y las propias escuelas. Creo que aquí faltarían las familias. Sin embargo, en vez de dejarlo en manos de estas últimas, Holanda ha decidido, como en otros países, prohibir por ley su uso en clase.
Lo de en clase sí que me parece que no hay que hablarlo. Es que no se puede usar el móvil en clase. Francia también tomó medidas al respecto, en 2018 con la prohibición en clase. En España aún no hay consenso y lo que más ruido ha hecho ha sido la petición lanzada por 2 profesoras y madres que piden una ley para prohibir el uso del teléfono móvil antes de los 16 años, ya que es la edad en la que finaliza la enseñanza secundaria obligatoria y a la que la mayoría de expertos asignan un cambio madurativo en los adolescentes. 2. Esta petición no se refiere únicamente a la prohibición de llevar el dispositivo móvil al centro escolar, puesto que en la mayoría de estos centros ya existe una regulación estricta y prohibición del uso del teléfono por parte de los alumnos. Abro paréntesis, aunque se lo salten y en los baños y pasillos lo sigan usando, cosa que sé en primera persona. Se trataría pues de una prohibición total. Esta medida podría ayudar a prevenir problemas relacionados con la salud mental y física de nuestros jóvenes y permitirles disfrutar plenamente de su infancia y adolescencia sin las presiones asociadas con estos dispositivos. Y ahora las preguntas, malas madres, sobre las que deberíamos reflexionar. ¿Es prohibir la vía cuando usan pantallas en algunas asignaturas, tienen Classroom, nos ven a nosotras usando el móvil o en un futuro necesitarán el manejo de esta herramienta para muchas situaciones laborales? ¿Estamos retrasando a los 16 una educación digital que tiene que comenzar desde que son pequeños, pequeñas? Hablamos solo de móvil, pero ¿qué ocurre con las tablets, ordenadores, con acceso a Internet? Y sobre todo, ¿qué ocurre con el uso de redes sociales, videojuegos, WhatsApp, donde corre libre el contenido adulto como el porno? No se trata de demonizar ninguna propuesta, hablemos, debatamos y encontremos el camino que nos ayude a que el control de móvil en mano de adolescentes y niños y niñas nos lleve al uso saludable de las pantallas adecuado a cada edad. Y sobre todo, y por favor, sin que esto sea una guerra abierta entre madres y padres, dependiendo de a qué equipo apoyamos. Pues con esta reflexión empezamos esta entrevista maravillosa hoy para profundizar en este tema. Hemos invitado a 2 mujeres que nos van a poner sobre la pista de qué sería lo más adecuado para no caer en extremos. Sonia López, maestra, psicopedagoga, experta en adolescencia y autora del libro El privilegio de vivir con un adolescente. Muy buenas, Sonia. ¿Qué tal estás? Hola, buenos días. Silvia Álava, psicóloga sanitaria educativa, experta en el tema de hoy, conferenciante, divulgadora y autora de varios libros, el último, ¿Por qué no soy feliz? Hola Silvia, muy buenas. Hola, buenos días o tardes. A todas horas lo escuchan las malas madres. Las malas madres se ponen sus cascos y se van a escucharnos, ya sea por fascículo, porque a veces cuesta escucharlo entero, pero ahí están al otro lado. Y lo que más orgullosa me hace sentir y más me emociona es que siempre que me paran por la calle me dicen: escucho el podcast, gracias por este podcast. Así que yo sé que este va a ser un podcast top del Club de Malas Madres. Antes de comenzar con el primer bloque de preguntas, que lo he dividido un poco en 3 temas, ¿no? Hablando con Amelia un poco en cómo lo íbamos a enfocar, pero escuchándome me gusta, ¿no? He hecho una reflexión que queda ya en la mente de las malas madres, que seguro que se están haciendo su composición, diciendo sí, pero tal, no sé qué. Una reflexión un poco abierta, que no se queda en un extremo, sino que entiende y puede empatizar con ambas posturas, ¿no? Pero que cree que hay un camino medio, que es la educación, como ya decíais al inicio. ¿Qué reflexión os queda de todo lo que he ido diciendo, Silvia, así para empezar? Yo creo que se están avanzando, se están haciendo cosas, pero que todavía nos queda mucho, mucho por hacer. O sea, aquí lo último que necesitamos es ese enfrentamiento entre familias, de los de sí, los de no. Yo creo que en el momento en el que concienciemos y concienciemos el efecto que tiene el mal uso de la tecnología en los menores, ¿eso qué es lo que va a hacer? Que nos va a ayudar a tomar esa conciencia de decir, oye, es que lo tengo que utilizar, pero lo tengo que utilizar bien, les tengo que enseñar ese proceso de alfabetización digital, igual que enseñamos a cruzar una calle, cómo se utilizan las cosas, cómo se come, cómo se usan los cubiertos, pues también tenemos que enseñar a cómo se utiliza la tecnología. Para eso necesitamos estar. Pero yo hay una cosa que lo tengo clarísima y es que no podemos dejar toda la responsabilidad en las familias, que las familias ya sabemos que pues, por problemas de conciliación y porque es que ya no damos abasto para hacer todo, que también tiene que haber una parte importante de regular por parte de las tecnológicas, que es que muchas veces son ellas las que generan el problema y luego te lo dejan ahí y luego, familia, ustedes lo arreglan. A ver, perdone, que es que a lo mejor hay cosas que también hay que hacerlas y a lo mejor tienen que salir determinados avisos y decir, oye, que es que esto no es apto para esta edad, que es que esto no es apto porque se crean redes sociales para niños y luego resulta que esa famosa red social de niños tiene un contenido de
a ver cómo hacemos todo esto. O sea, que yo creo que hay que buscar fórmulas, vamos a ver qué es lo que pueden hacer las familias, qué es donde estamos, pero no todo, desde mi punto de vista, lo tienen que hacer las familias. Creo que a las tecnológicas habría que parar, habría que decir, oiga, ¿ustedes son conscientes de que en determinadas cosas nos han engañado? Qué importante eso que estás diciendo. Me detengo en esa ley de contenido audiovisual que ya la hay en Europa desde 2019, prepandemia, pero que no se está llevando bien, no se está transponiendo bien a España, no se está transponiendo bien a la mayoría de los países europeos y que quedan muchas lagunas, porque quedan muchas lagunas que evidentemente la industria sabe. Estas grandes tecnologías de las que hablaba Silvia, pues la industria va empujando, porque tiene que hacer money. Y entonces, bueno, pues busca las maneras, ¿no? Y claro, y luego nos encontramos con esos libros totalmente extremos, como Cretinos Digitales, ¿no? Y que de este tipo francés, que evidentemente habla de datos y de estudios científicos, pero dice una frase que ya sabemos todos, que es como, ¿qué pasa con los de Silicon Valley? Que hacen las cosas, como decía Silvia, y luego a sus hijos y a sus hijas le prohíben el móvil. ¿Qué están haciendo? Que saben que es tan malo, ¿no? Entonces, bueno, sí que es verdad que toda esa corriente extrema contraria, que además se basa en estudios, pero que luego salen otros estudios que dicen que no es tan malo, lo vamos a ir luego analizando con Silvia desde la parte psicológica, que tanto nos interesa, Silvia, lo que estás viendo ya con adolescentes, pero me parece importante que pongas eso sobre la mesa porque no nos podemos olvidar, ¿no? De que al final, como decía Sonia, necesitamos una legislación segura que proteja a las familias, no solo a los niños y a las niñas, sino también a los padres y a las madres, porque has sacado otro tema, que es la culpita de las malas madres, porque además en esto yo evidentemente pongo el acento en femenino, porque ya sabemos, según nuestros datos y datos de estudios con muchísima respuesta, que la gestión emocional de las familias cae en hombros de las mujeres. Entonces, no todo es culpa de las madres, de las familias, como decía Silvia, porque al final parece que es que te tienes que hacer un máster en ciberacoso, en cómo detectar todos los lugares en los que se puede ver perjudicada la salud mental de tus hijos y de tus hijas a través de la tecnología, cuando no nos avisan, cuando no nos forman y cuando no hay recursos. Con lo cual, esto lo dejamos muy claro cuando yo hice una columna, además Sonia lo sabe, que la leyó y me apoyó en ese tema. Estamos solas, las familias estamos solas, las madres estamos solas y esto solas no podemos cambiarlo. Sonia, de toda esta reflexión que estamos hablando, ¿qué añadirías tú que aparte impacta directamente en esa soledad de las familias que tú tanto trabajas? Mira, es un debate muy complejo. Lo que hay que invertir toda nuestra energía en buscar soluciones, no en posicionarnos en extremos que solo nos llevan a esa lucha, ¿no? Entre las mismas familias. Yo la semana pasada estuve observando, por ejemplo, en Twitter, en Instagram, cómo las familias se decían de todo, porque parecía que no había un punto medio, ¿no? Mira, al final la culpa, hay que pensar que la tecnología ha llegado para quedarse, ¿vale? Y que nadie estaba preparado para saber y acompañar no solo a los hijos, sino nuestra propia práctica. Además, el confinamiento hizo que todo se acelerase tanto en casa como en la escuela, ¿no? Entonces, vamos a dejar lo hemos hecho lo mejor posible desde las familias, y yo también me represento como docentes. En la escuela también hemos hecho todo lo que hemos podido. Es verdad que nos ha faltado formación, es verdad que nos han faltado formas o personas que nos orientasen correctamente de cómo hacerlo, ¿no? Porque de repente pasamos de no tener ningún portátil en las escuelas a que los alumnos pues a partir de tercero ya pudiesen acceder casi sin control. Sí que es verdad que hay unos controles a nivel de contenidos en las escuelas, pero que todos sabemos que es muy fácil de superar. Entonces yo pienso, vamos a quitarnos la culpa, vamos a aceptar que es algo con la que tenemos que aprender a vivir y que además la tecnología, tanto para los niños, adolescentes, nos pueden aportar muchas cosas positivas, y vamos a poner toda la ayuda y vamos a pedir esa formación de calidad tanto para las familias, ¿no?, como para los docentes. Yo creo que una idea
que ha dicho Silvia es muy importante. Estos tenemos que ir todos de la mano. Familias, escuelas, pero también las empresas tecnológicas, y también el gobierno con legislaciones, con leyes que se cumplan y que no se muevan en función de las necesidades de estas tecnológicas, porque al final son ellas a las que no les interesa controlar según qué contenido, ¿no? Entonces, yo creo que es el momento de decir, oye, estamos todos en el mismo barco y vamos a buscar la solución, y la solución pasa, sin duda, por una formación de calidad, ¿no? Me gusta eso primero que has dicho, Sonia, me parece importante y eso nos alinea a las tres. Todas las malas madres que están escuchando, que sepan que tanto Silvia como Sonia tienen libertad total, que lo que queremos es debatir y queremos encontrar lugares comunes sin ese dedo acusador que decía Sonia, ¿no? Al final es como, yo no, bueno, lo vi en la columna de La Sexta, de repente, pues bueno, una polémica en los comentarios, señalando unos a otros, unas madres a otras, dividiéndote, colocándote. Es decir, de verdad, también os digo, hagamos un pensamiento crítico. Estamos en una sociedad que interesa la polarización en la ideología política, en la educación, en todos los temas. Al final es como, ¿de qué partido eres? Y es como, de verdad, que no soy de ningún partido, que es que esto se entiende, como ya están diciendo las invitadas, el sentido común de darnos la mano y de acompañarnos, ¿no? Ellas van a hablar de eso, cómo acompañar a nuestros niños y nuestras niñas, cómo acompañar a la adolescencia en el buen uso de las pantallas, porque al final de eso se trata, ¿no? Y me quedo con eso que dices también, Sonia. Ya yo reclamaba ya después de lo que decía Silvia, formación y recursos para las familias, para las madres en concretos, que son las que nos toca gestionar estos temas, pero también formación para el profesorado y para las escuelas. Y cuando hablo de formación no hablo solo de formación, porque luego hace falta también recursos humanos para poder llevar a cabo, aplicar bueno, pues esa vigilancia incluso. Quiero decir, al final es como se prohíbe el uso del móvil en el instituto de mi hija, pero ella me dice que en los baños y en los pasillos lo usan. Hay personal que esté realmente comprometido, que pueda estar ahí vigilando que eso ocurre. Luego está también la parte de, me decía una profesora el otro día, ¿no? Bueno, en una conversación con profesoras, Sonia, que decían, bueno, yo veo a los niños en el instituto se sientan, sacan el móvil, lo ponen en la mesa, ¿qué hago? O sea, llega un momento también que los profesores se ven desprovistos de esa autoridad o de esos medios o recursos para decir, oye, pues cojo todos estos móviles, me lo quedo y ya a ver qué hago, ¿no? Que encima también se pueden encontrar con el problema añadido de ese conflicto eterno entre familias y escuelas, que intentamos siempre decir que esto no va de enfrentamiento, que esto va de lo mejor para nuestros hijos y nuestras hijas, ¿no? Y sí, luego que es verdad que este año, por ejemplo, muchas escuelas, al menos aquí en Cataluña, se ha decidido, ¿no?, que cuando llegan esos adolescentes a las aulas dejan en una caja, ¿no?, sí, con seguridad el móvil, y se le entrega a las 5 de la tarde cuando salen, ¿no? Sí que es verdad que yo creo que está ayudando, pero lo que decías tú, no se trata de vigilar a los alumnos, porque el alumno que saca el móvil sería igual que cuando un docente está haciendo una explicación, sacase un libro y se pusiese a leer, ¿no? Es un tema, de respeto. hay que trabajar, es un tema de respeto y de conducta, pero Exacto. Nada tiene que ver solo con porque el alumno que no deja o es disruptivo en el aula y no deja de hablar, da igual que tenga el móvil encima de la mesa. Entonces hay que poner, yo creo, el foco en las conductas, ¿vale?, que tenemos que arreglar, y eso sí que yo soy muy defensora de que escuela y familia es un tándem, que si no vamos a la vez no funciona. Entonces tenemos que poner el ojo, ¿no?, en esa conducta, ¿no?, porque nuestros adolescentes en el aula, ya sea mirando el móvil o analizar, porque un adolescente siente que está haciendo algo mal y se tiene que ir al lavabo a mirar una red social, ¿no? Entonces es donde yo creo que tenemos que poner el foco, y vuelvo a decir, todo eso, ese foco, ese cambio, esa modificación de conducta en todos los niveles pasa por educar, y pasa por educar de la mano entre los docentes y las familias, porque muchas veces parece, y sobre todo en este tema, ¿no?, que estamos posicionados en trincheras muy alejadas, ¿no? Qué importante eso, porque al final es eso, ¿no? Al final es la conducta, que bien que ese enfoque, porque luego si lo dejamos a los 16, pues vamos a tener problemas a los 16. Quiero decir que es que no se trata de eso, e incluso lo vamos a tener más todavía, porque como decía Sonia, ¿no, Sonia? O Silvia, perdón, es como que la prohibición le lleva al atractivo. ¿Eso es una realidad o tú como psicóloga lo puedes decir, ¿vale? Si lo digo yo parece como que lo estoy diciendo por decir, pero me parece que tiene todo el sentido.
Es que en cuanto nos prohíben hacer algo, parece que es que eso que está prohibido es como algo que, wow, ¿no? Habrá que probarlo, sobre todo cuando no tenemos tan claro los efectos nocivos que va a tener sobre nuestra persona. Entonces, sabemos que prohibir o que generar miedo son estrategias que no funcionan, porque si no, bueno, pues los planes de drogas hubieran tenido un éxito atroz, de nadie se drogaría. Y es verdad que han tenido bastante éxito, pero no ha sido una cosa que digas, han resuelto el problema. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que sí que es muy importante entender, ¿no? Que podamos explicar, lo primero, todas las familias, a las mamás y a los papás, que los papás cada vez tienen que estar más presentes, cada vez hay más padres presentes, pero todavía no estamos de igual a igual. ¿Cuál es el efecto, por ejemplo, que tiene a nivel cerebral? O sea, ¿cómo es verdad que un mal uso de la tecnología puede afectar al correcto desarrollo cerebral? Por ejemplo, cuando tú a veces les dices a las familias y les dices, mira, es que antes de los 2 años 0 pantallas, llevamos mucho tiempo diciendo esto lo dijo ya la Asociación Americana de Pediatría hace años, y todavía ves papás y mamás que van en el carrito del bebé con una pantalla, que dices, es que eso es nefasto para el correcto desarrollo cerebral, porque date cuenta que el niño, el cerebro, nace, ¿no? Y tiene que hacer toda una serie de conexiones sinápticas para ir viendo cómo es el mundo, y necesita ver el árbol, necesita ver el perrito y que el papá le diga, mira, hace guau, guau, y él hace guau, guau, y se quede en su cabeza. Si lo que está haciendo es que está completamente detrás de una pantalla, ¿qué es lo que ocurre? Que todo ese cableado sináptico se puede ver alterado. De 3 a 5 años, a 6, sabemos que con que vea nada, no más de media hora, en total todos los dibujitos que puede ver en el dispositivo que sea. O sea, ese tipo de cosas que tenemos que conocer es súper importante, que las conozcan los padres, las madres, pero también que luego las puedan conocer los niños, que el adolescente pueda saber y decir, oye, mira, es que para mí no es bueno estar en ese scroll infinito, porque sé que entonces, ¿qué es lo que pasa? Que mi capacidad de atención se puede mermar, ¿no? Que además estoy perdiendo la realidad del mundo, porque no estoy viendo a mis amigos, no estoy interaccionando de forma, ¿no?, de tú a tú, sino que estoy interaccionando con otra gente que no está. Decías antes, ¿qué estamos haciendo? Yo me reflexionaría, ¿no? Esto. ¿Qué estamos haciendo mal para que estemos deseando salir a escondernos al baño para ver la red social en lugar de salir y comentar con mi compañera o con mi compañero? Fíjate lo que ha dicho no sé quién y lo que ha hecho tal, que es una cosa como muy de adolescencia. Y en lugar de estar en esa interacción real de tú a tú, estamos prefiriendo la interacción a veces con personas que ni tan siquiera conocemos. Entonces yo creo que eso es muy importante, el poder entender el efecto que se hace, y sobre todo los psicólogos insistimos muchísimo que quizás una de las, cuando no usamos bien la tecnología, uno de los problemas que tenemos es lo que se llama el desplazamiento digital. Es decir, lo que yo estoy dejando de hacer, que es necesario para mi correcto desarrollo a nivel cerebral, a nivel emocional, por estar con la tecnología. Es que es necesario que yo en el recreo esté generando un vínculo y un grupo de amigos, porque en la adolescencia la personalidad se construye mucho a través del grupo. Y si en lugar de estar con mi grupo lo que estoy es pendiente de me voy a ir corriendo a esconder donde puedo ver mi móvil, pues ¿qué es lo que pasa? Que luego puedo tener problemas cuando se desarrolle mi personalidad. Compro más papeletas para incluso poder desarrollar problemas de salud mental. Entonces, todo esto parte de la concienciación, de entenderlo. No, yo sé que es muy difícil, lo que estoy diciendo, o sea, pero no es difícil. Es saber, quiero decir. Para saber, porque el conocimiento nos da la opción de elegir, y el problema es que todo esto que estamos diciendo, pues muchas veces no se sabe. Por eso yo soy tan crítica con la tecnológica, que es, oye, que la industria tiene que llegar y decir, que a lo mejor hay que poner un límite al scroll y decir, mira, a partir de aquí esto afecta a tu atención, ¿no? ¿Os acordáis cuando salió la Wii hace años? Que cuando llevabas ya con el eSport que salía, oye, creo que ya llevas demasiado tiempo jugando, levántate y haz otra cosa, ¿no? Pues exacto. Parecido. O cuando tú fumas, anda que no hay gente que fuma y que en la cajetilla de tabaco te ponen ahí los pulmones, ¿no? Y medio muerto, te puedes morir. Fumar mata, y aún así hay muchísima gente que fuma, pero el mensaje lo tienes, ¿no? Ya vamos generando esa conciencia. Pues esto es lo mismo. Oye, cuando ya has llegado a un límite, que sepas que quizás llevas demasiado tiempo enganchado y te voy soltando ese aviso. Yo creo que... Y ahí hay dos cosas... Sí, y ahí, es decir, luego vamos a profundizar realmente en qué efectos tiene para la adolescencia, ¿vale? Hablabas de la parte de la crianza, que yo
yo creo que nos queda claro y que hay límites que no se pueden pasar y eso es como, o sea, ahí sí que somos estrictas, yo creo las tres, o sea, prohibición total, o sea, tú no puedes darle un móvil a un niño para que coma y si no tiene el móvil no come, tú no puedes darle un móvil a un niño para que, luego hablaremos con Sonia de eso también, para parar la frustración que tiene y no dejar sus emociones, porque aparte es como, Dios mío, ¿qué estás haciendo, no? Entonces, eso me preocupa mucho, pero en esto que dices es importante las dos cosas, ¿no? Por un lado, ese límite que ya en Francia, ¿no? Y se va a poner en marcha en Francia, que me parece una ley bastante buena y positiva, a ver si aprendemos aquí también, no se vendan móviles sin control parental, ¿no? Es decir, me parece súper interesante porque uno, le quitas mucha culpa o mucha responsabilidad a las familias, ¿no? De que parece que tenemos que aprender sobre control parental cuando no tenemos ni tiempo de vivir o de recoger a nuestros niños en el cole. Y dos, porque en el control parental hay dos cosas importantes. Ese límite de tiempo, ¿no? Lo veíamos, ya sabéis que nosotros todo este tema del buen desarrollo de la tecnología lo trabajamos en el proyecto Tenemos Like con Movistar y que además Silvia también colabora con estos temas. La importancia no solo de limitar por el tiempo, porque cuando analizamos, hicimos la investigación social y aparte la repetimos el año pasado en Mala Madre en modo avión, vimos que las malas madres al final limitaban el tiempo de uso de tecnología de sus hijos e hijas con el tiempo. No es solo el tiempo, sino también es el para qué, ¿no? Y aquí recordamos a nuestra amiga María Zavala, que siempre insiste mucho en para qué estoy usando la tecnología, ¿no? Y me gustaba mucho eso que decías, Silvia, como para esa reflexión que tenemos que hacer los padres y las madres, es como, ¿este uso de la tecnología que está haciendo mi hijo le está dejando de hacer otras cosas? O sea, mi hijo o mi hija está dejando de ir a un cumpleaños infantil, de un cumpleaños de un amigo, o está dejando de formar parte de una conversación familiar, ¿no? En Navidad, ahora que llega, porque está con la tecnología mirando así. O sea, que es muy triste estar en un restaurante y ver a una familia entera mirando el móvil, o estar en una cena familiar en Nochebuena, que por fin vienen los abuelos a cenar a casa y están los niños ahí idiotizados y ajenos a la realidad, lo que decía Sonia, ¿no? Silvia, a ver otra realidad, ¿no? A la posrealidad o posverdad de la que hablaría mi amigo José Carlos Ruiz, ¿no? Que habla tanto de esto de, oye, estoy viviendo la realidad aquí, pero es que estoy viviendo una realidad paralela más allá que no es la realidad en sí. O sea, súper interesante Laura, todos los temas que has abierto, Silvia. Yo creo que hay que tener mucho cuidado también con estas medidas populistas, como la de Italia, ¿vale? Hay que analizarlo muy bien. Bueno, esta no es, la que digo no es de Italia, la que digo es de Francia, de vender. Ay, de Francia, perdona de vender todos los móviles. A mí no me parece populista, a mí me parece que vender todos los móviles con un control parental es muy inteligente, porque ya estás regulando. Sí, pero Laura, mira, yo te digo que informándome, ¿no? Estos días leyendo, por ejemplo, en Francia, un niño a partir de 8 años, ¿vale? Puede tener una línea móvil. No hablamos, o sea, a veces hablamos de teléfonos. Nuestros hijos pueden tener teléfonos, pero hombre, sin eso internet, es surrealista, quiero decir, eso es que evidentemente no. ¿Qué pasa? Que a partir, o sea, para que esa medida tenga efecto, quiere decir que un niño, ¿vale? Ha dado de alta una línea móvil. Eso no es posible. Entonces, no. Es decir, para mí evidentemente sería surrealista que un niño con 8 años tenga línea móvil. Si es así en Francia, me parece fatal, no lo he leído, lo tendría que ver. No, el hecho de vender todos los móviles con control parental, y cuando hablo de control parental no es que, pues eso, contenido inapropiado, pornografía, infantil, todo lo que sabemos que es realmente, que es que ni un adulto debería querer ver, pero otra cosa es que lo vean, ¿vale? Entonces, es una herramienta de ayuda a las familias para que ya sepas que, oye, si dejas un móvil para entrar en Classroom a tu hija de 12 años porque va a hacer un grupo con sus amigos para quedar para el proyecto que le han mandado en clase o lo que sea, no va a poder acceder a ciertos contenidos. Es un poco a ese nivel de regulación y luego tú, pues evidentemente como adulto podrás quitar el control parental, ¿sabes? Me parece como una ayuda. Habría que analizar, ¿eh? Tampoco me sé exactamente, no he leído la letra pequeña de esta ley. Pero a mí me parece difícil, o sea, sí. Seguro que si se consigue, de momento yo creo que es una medida un poco que se puede hacer, porque las empresas tecnológicas no están por su... Y si tú vas analizando esa ley, ves trampas, ¿no? Alrededor de decir, bueno, esto queda muy bien, pero va a ser difícil. Yo estoy de acuerdo. Claro, pero para eso está la parte que tú decías, ¿no? De vigilancia a la legislación, porque claro, tenemos una ley, ¿no? Tenemos una ley europea en la que se dice claramente que el contenido audiovisual no puede incorporar, pues, contenido inapropiado que está tipificado en no sé cuántos tipos de contenido inapropiado. Exacto. Y aún así sabemos, como tú decías, lo fácil que es entrar en Google y decir, sí, tengo 18 años, porque no hay una verificación de edad regulada.
Claro, y a veces nos hemos centrado mucho en que esa información no entre por redes sociales, pero esa información le llega a nuestros hijos a través de un WhatsApp, ¿eh? Claro. Porque allí no hay, es una situación muy compleja, ¿eh? Entonces, por eso Claro, decimos no, eso que... lo hablábamos con Marina Marroquí, ¿no? Toda esta parte de decir, no solo entra por WhatsApp, que WhatsApp sí se considera como una red social, Sí, sino que entra también por los videojuegos, ¿no? Y entra en los por todo. anuncios y en los chats de Roblox, Discord y todas estas cosas Exacto. movidas. ¿Cómo vives tú el tema Y que no solamente son los Sí. móviles, ¿eh? Fijaros, el otro día en Exacto. sesión me contaba una mamá de un niño de 7 años que un compañerito en el patio del colegio de 9 le había enseñado un vídeo de contenido no apropiado a través del teléfono. Sí, por eso O sea, de que relojes. no es Sí, de sí, sí. relojes, No, de por relojes. sí, O sea, por yo eso estoy convencida que la mamá de ese niño de 9 años no es consciente que su hijo en el recreo está enseñando vídeos a través de su reloj de ese tipo de contenido al resto de los compañeros. Es que no se le ocurriría, pero luego la realidad está ahí y hay que conocerla y hay que saberla. Sí, bueno, porque cuando decimos tecnología decimos todo, ¿no? Claro, Decimos sí, todo. o sea, que es que Eh, son muchas cosas. ¿Cómo estás viendo, es decir, cómo lo estás viendo en las aulas, Sonia? ¿Se respeta el no uso del móvil? ¿Cómo afecta este mal uso? ¿Cómo lo vives tú en clase? A mí no me gustaría generalizar. Hay alumnos que lo hacen bien y hay alumnos que lo hacen mal. Yo lo relacionaría mucho, como decíamos antes, con la conducta de cada alumno, ¿no? Sí que yo, por ejemplo, como docente, estoy muy a favor que en las aulas no se pueda utilizar tu móvil personal, que quede guardado, y por suerte en muchos institutos tenemos las tecnologías necesarias, portátiles, tablets, para acceder a esa tecnología que es tan necesaria. Hay muchas veces que sobrevaloramos los riesgos del uso de estas tecnologías e infravaloramos mucho las oportunidades que nos ofrecen, ¿no? Entonces yo pienso que debería ser el punto de partida, de vamos a analizar bien todo lo que ofrece positivo, ¿no? El uso de estas tecnologías, porque yo cuando hablamos de esta ley de vamos a prohibir los móviles, vamos a prohibirnos los móviles, está muy bien, pero a la que ese chico salga del entorno que genera, ¿no? Esa decisión entre familias de prohibir los móviles y vaya, por ejemplo, en su escuela está prohibido, muy bien, pero yo me voy al entrenamiento de fútbol donde participan compañeros adolescentes que no están dentro de han decidido sus familias hacer esta prohibición, ¿no? Entonces, vuelvo a decir, yo creo que pasa todo por explicar no solo a las familias, sino desde muy pequeños a los niños cuáles son los riesgos que tiene un mal uso de estas móviles, de estas nuevas tecnologías. Yo creo que pasa por educar desde muy pequeños, como decía Silvio, explicar bien, ¿no? Y pueden entenderlo muy bien los niños de primaria ya, de cómo afecta el mal uso de este móvil en nuestro cerebro, ¿no? Y esa afectación al cerebro nos va a afectar pues, a nivel físico, a nivel psicológico, a nivel social, nos va a crear, puede llegar a crearnos una adicción, ¿no? Pero has visto tú que llevas tanto años en las escuelas y has visto cómo el móvil va entrando y cómo va a las redes sociales y tal, ¿has visto un cambio en la actitud, en el comportamiento de los niños y de las niñas a partir de cierta edad? ¿Por el uso del móvil? ¿En casa? Sí, lo que sí que, por ejemplo, yo he notado, y sobre todo que hay poco control en casa en ese uso. Y muchas veces nos centramos, como decías tú, de forma muy errónea en el tiempo, la frecuencia que utilizan nuestros hijos, ¿no? Nuestros alumnos, los móviles, y donde nos tenemos que centrar es en las actividades y el contenido que consumen durante ese tiempo, porque a lo mejor tu hijo o tu hija consume solo media hora cada día a la semana, pero está haciendo un uso súper incorrecto comparado con alguien que tiene un control parental y que desde casa y desde la escuela... Sí, pero volvamos a la escuela, volvamos a la escuela. Sí. En la escuela, momentos en los que has visto que la tecnología ha supuesto pues la herramienta perfecta para hacer bullying a otro niño, ciberbullying, todos estos temas. ¿Cómo lo trabajas o crees que habría que trabajarlo desde la escuela para que se entienda que el uso, porque aparte lo hablamos mucho, ¿no? Es decir, el uso del móvil en la escuela va más allá de la escuela.
Quiero decir, porque Por los supuesto. grupos de alumnos y los grupos de clase viven más allá de la escuela, en grupos de WhatsApp o en tal. Es decir, ¿cómo está afectando y qué crees que tendríamos que hacer o cómo cambiar esa conducta que tú decías al inicio, que me parecía muy interesante lo de la conducta, para hacerles ver que puede llevar a un uso indebido? Bueno, es que pasa por educar. Hay que explicar a esos adolescentes que el abuso del uso del móvil les puede llevar muchos problemas. Hay que enseñarles también que a través del móvil podemos hacer daño a los compañeros. Entonces, yo soy, como decía antes, muy a favor de que los alumnos no puedan utilizar su móvil personal en las clases ni en el patio, ¿eh? Sí que se ha visto que los alumnos que pueden tener el móvil en el patio, la socialización desaparece. Dejan de hacer deporte, por ejemplo, el rato de patio de jugar a fútbol, jugar a baloncesto. ¿Lo dejan por qué? Porque tienen la necesidad de estar enganchados a este móvil. Incluso me he encontrado con alumnos que estaban hablando entre ellos mismos a través de un WhatsApp de grupo, que dices, es que hemos perdido el sentido. Entonces, sin duda, el legislar ese uso, ¿no? Y sobre todo el consensuar y explicar, ¿no? Porque, claro, el uso de estos móviles ha sido tan rápido que hemos llegado todos decimos, o sea, profesores, maestros, hemos sido huérfanos digitales. No hemos tenido a nadie que nos explique exactamente qué pasos teníamos que hacer. Ellos no han tenido el tiempo para acceder sin prisas, para ir ganando poco a poco una autonomía en el uso de esos contenidos. Entonces ha sido de cero. Muchos han pasado de 0 a 1000 y ahí es cuando llegan los problemas, ¿no? Y llega el abuso. ¿Por qué? Porque no sé, es como si nunca te han dejado comer un pastel de chocolate y me lo como de repente, ¿no? He cumplido los 12, tengo el móvil y hay una barra libre, ¿no? Entonces, sí que es verdad que en muchos institutos donde no está legislado o controlado los espacios donde se pueden utilizar, sí que ha habido problemas entre adolescentes, de grabaciones, de abusos, pero esas mismas grabaciones a veces de forma sensacionalista salen que solo pasan en las escuelas, ¿no? En los institutos, y no es verdad, ¿no? Eso pasa a la que salen desde la puerta del instituto, ¿no? Ya, pero por Entonces, eso decía que al final la responsabilidad de la escuela, y cuando hablo sí, de escuela hablo también de familia, porque yo creo que sí, somos equipo y que lo que pasa en la escuela también es nuestra responsabilidad. La responsabilidad de la escuela va más allá de la escuela, porque lo que se genera en la sin escuela duda. y cuántas veces los niños quedan fuera de la escuela para hacer algo al niño del problema que ha habido en la escuela, con lo Exacto. cual Y yo los pienso, límites de la responsabilidad son muy finos. claro, claro. Y yo pienso, y bueno, yo creo que en muchísimos institutos lo pensamos, que un conflicto que haya pasado entre alumnos de nuestro centro a las 7 de la tarde se interviene de igual forma que haya pasado a las 12 del mediodía en la hora del patio, ¿eh? Eso sí Silvia, y llegan los problemas. Silvia, llegan los problemas y de repente ese niño, porque aparte luego está la parte de no solo el uso del móvil, sino de también lo que decía Sonia, ¿no? Nos dejan de socializar, se centran en el uso del móvil, además porque está de moda y eres el único de tu grupo que tiene el móvil, entonces voy a ver qué burrada más grande manda, a ver quién es el que manda la burrada más grande, y llega un momento en el que el móvil y la tecnología te dejan de lado, empiezas a aislarte, ¿no? Y empiezas o a tener dependencia o adicción. Y llegan a consultas, Silvia, que no sé si llegan a consulta, que no sé cómo te llegan los casos a consultas, si son ellos mismos los que levantan la mano y dicen mamá no puedo más, o son, entiendo, los padres y las madres que detectan. Pues, a ver, la mayor parte de las veces son los padres y las madres, ¿vale? Aunque cada vez tenemos más chicos y más chicas que empiezan a ser conscientes de su problema y dicen, oye, yo tengo un problema. Fíjate, yo quería hacer un matiz de lo que ha dicho Sonia, ¿vale? Dices, tú a un niño le prohíbes y le dices, no puedes comer chuches, las chuches son malísimas, no puedes comer pasteles de chocolate, los pasteles de chocolate son malísimos. Le dejas solo y como se lo has prohibido, se pega una atracona a chuches, a pasteles de chocolate impresionante. ¿Qué le pasa luego? Lo más probable es que por la noche esté malísimo, con un dolor de tripa, vomitando, diciendo, es verdad, no podía comer tantas chuches. Esto ocurre, ¿no? Pero, sin embargo, con el móvil se pega el atracón y no ve esa consecuencia. Necesita más. Claro, entonces ahí es lo que decíamos de cuidadín, que es que esto está hecho para enganchar y para Total, enganchar muy bien, total. porque, ¿no? O sea, el niño que se ha tirado toda una noche vomitando porque se puso hasta arriba de pasteles de chocolate, tarda una temporadita en volverse a comer el pastel de chocolate.
Y nosotros como adultos, ¿no? Que eso también nos ha pasado. El impacto físico en la tecnología es como muy No, gota a gota, gota a gota. No lo ves hasta que ya... no lo ves, entonces esto añade todavía una dificultad, ¿no? Pues más grande. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Fíjate, cuando ya vienen y nos piden ayuda, ¿vale? Bien porque dicen, oye, mira, creo que mi hijo tiene una adicción. Es raro, ¿eh? Que en un primer momento ellos lo puedan ver. Lo que solemos ver es que la adicción muchas veces es un síntoma de que hay algo debajo. ¿Qué es lo que nos está ocurriendo? Lo que hablabas antes, Laura, del ¿para qué estoy utilizando ese móvil? ¿No? ¿Por qué? Porque nos estamos encontrando ya no solamente en gente que ya viene a la consulta, ¿vale? Que ya tiene un problema, sino incluso a nivel general. Por ejemplo, cuando se hacen encuestas, más de la mitad de los chicos y de las chicas te dicen, no, es que yo utilizo el móvil, ¿por qué? Porque me ayuda a superar el aburrimiento, porque cuando tengo emociones desagradables, ¿qué es lo que hace? Me las está tapando. Estamos utilizando el móvil como si fuese un chupete emocional, un anestesiador emocional, es decir, siento algo que no me gusta, que me tengo que mirar, que tendría que dar, ¿no? Y mirarme hacia adentro y ver a ver qué es lo que me está pasando. Uy, 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 no, que eso duele, que a lo mejor no tengo la formación, no me han enseñado a identificar las emociones, no me han enseñado a entender por qué me siento así, no tengo estrategias para regularlo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo voy a tapar. Y el móvil es maravilloso para taparlo, porque según lo estoy utilizando, ¿qué es lo que pasa? Que como son estímulos que cambian muy rápido a nivel visual, a nivel auditivo, yo tengo que hacer un proceso de atención sostenida de cero, lo hace solo la pantalla, y puedo estar casi, entre comillas, con un encefalograma plano haciendo así. ¿No? Y no tengo que estar pensando y estar pendiente de lo que me ocurre. Pero como lo que me ocurre no lo he resuelto, no tengo esas estrategias, no lo he generado y seguramente cada vez el problema que tengo va a más, porque en lugar de arreglarlo lo estoy tapando, ¿qué es lo que pasa? Que cada vez necesito más cantidad de tiempo de uso de la tecnología o cosas que me impacten que sean más fuertes, ¿no? Porque claro, necesito más novedad, y un paso más, y un paso más, Qué y locura. un paso más. Luego, es muy importante cuando ya nos llega una consulta decir, oye, ¿cuál es lo que está debajo? Y que reflexionemos a nivel de prevención de en ese correcto uso de la tecnología es, antes de coger el teléfono, piensa cómo estás. Dale la vuelta, pero no al teléfono para hacerte el selfie, sino el selfie hacia adentro de cuáles son las emociones que estás sintiendo. ¿Por qué quieres coger ahora el teléfono? ¿Lo quieres coger porque te sientes mal y es una forma de taparlo? Arregla el problema y luego lo utilizas. Porque además sabemos que cuando estamos sintiendo alguna emoción, por ejemplo, cuando estamos enfadados, pues no tenemos más que ver, ¿no? Cómo son la gente, los haters. Los haters es gente que tiene un odio profundo, que está súper desencantado con su vida y lo que lo hacen es que ¡buah!, lo vuelcan. Pero yo aquí contra veo, los es demás. decir, me encanta, es súper interesante lo que cuentas, Silvia, y creo que va a ayudar mucho a las malas madres, pero aquí veo dos cosas, ¿no? Veo como por un lado, ese niño, ese adolescente que tiene un problema de base, ya pueda ser pues la soledad, el aislamiento, el no sentirse bien, todos los problemas que ahora veremos luego con Sonia, ¿no? Es decir, todos los problemas que al final tiene un adolescente, Sí. que hemos tenido todas, porque a la vez también te escuchaba y me sentía identificada porque quiero decir, esto no va solo de adolescentes, que va de madres, de padres, y es que a los adultos nos pasa porque la tecnología está hecha así para todos, ¿no? Pero veo como aquel adolescente que tiene un problema de base que hay que ver y que hay que trabajar, pero luego también veo otra opción. No sé si tiene sentido lo que digo, Silvia. Aquel adolescente que al final tiene un móvil y es que la propia tecnología, sin que él o ella tenga un problema de base, le genera una adicción. Le genera una adicción, Completamente. porque al final, quiero decir, vale, yo qué sé, puede ser lo que tú dices, ¿no? Puede ser lo que tú dices de voy a mirarlo porque estoy aburrida, porque me siento mal, a ver qué me dice aquí la influencer de moda, a ver si se me quitan los problemas de la cabeza. Pero también puede ser que ya lo has interiorizado tanto como un gesto automático que desbloqueas el móvil inconscientemente, Silvia. Entonces veo como... Y eso, y toda esa adicción te lleva a un problema, pero que tú no tenías un problema de base, sino que Por supuesto que sí, pero eso nos pasa como adultos, ¿no? Yo, sin ir más lejos, ayer cogí el móvil para hacer una suma en la calculadora. Y no la cuando haces. me di cuenta, No la dije, haces. pero si yo iba a hacer una suma en la calculadora y yo estaba aquí en el Insta viendo qué es lo que ha hecho, digo... Bueno, yo a veces me descubro. Y soy una adulta Sí. que hablo de esto, soy experta. A mí me pasó ayer como... Pim, Sí. sin hacer la suma. A mí me pasó ayer porque me salió un reel del concierto que han hecho para Antonio Flores, en memoria de Antonio Flores, y de repente me salió un reel de la hija cantando, muy emocionante, y entonces ya entré en ella y ya de ahí fui, ay, ¿cómo? ¿Y su madre cómo es? Y ahora, ¿sabes? Era como, perdona, Claro, Laura, cuando que te tú quieres dar cuenta. ibas a buscar algo, ¿sabes lo que te quiero decir? Claro,
por eso lo que decíamos, ¿no? Y que yo por eso soy también tan crítica con la industria tecnológica, es que está hecho para enganchar. Pero entonces, ¿cómo te diriges? A Es decir, como todos. psicóloga, es decir, ¿hay un distinto tratamiento, terapia para cada uno de los casos? Es decir, te llega la docente, te llegan con el problema, ¿cómo empiezas a trabajar tú eso, Silvia? ¿Y cuáles son los efectos que más estás viendo que están perjudicando? A ver, cada caso es completamente diferente y es un mundo porque cada persona es un mundo y tienes que hacer un análisis funcional muy específico para ver exactamente qué es lo que está, ¿no? Qué es lo que está ocurriendo. Pero al final, en todos los casos, lo que tratamos es de crear conciencia, que creen conciencia de cuál es el problema que tenemos, ¿no? Porque muchas veces, sobre todo cuando ya estamos hablando de adolescentes con una adicción fuerte, ellos lo niegan. Lo niegan continuamente, ¿no? Yo no tengo un problema, yo no tengo tal, pero en el momento en que le quitas el móvil, veis que es que llegan a tener, ¿no? Hasta casi síndrome de abstinencia de lo pasan mal, me pongo enfadado, me pongo irritable, me pongo de mal humor. Que cuidadín, ¿eh? Que esto ya lo vemos a veces en los niños cuando les apagas el Fortnite con 8 añitos o cosas así. Entonces, claro, tenemos que ser conscientes de generar un poco esa conciencia. Hay un momento muy bonito y es que cuando ellos mismos te dicen, oye, ¿sabes? Me he dado cuenta que a mí esto no me hace bien. Y lo que he hecho ha sido quitarme de determinadas redes sociales. O lo que he hecho ha sido que me he puesto en el móvil yo mismo una cantidad de tiempo para saber cuándo lo estoy haciendo. Y eso es genial, porque lo bonito es cuando ya es el propio chico, la propia chica, quien es consciente y no lo hace solamente porque se lo dicen sus padres. Es que tenemos que pensar lo que yo os decía antes, que es que la personalidad se construye en la adolescencia, se construye con el grupo de iguales. Y en estos momentos estamos viendo que parte de ese grupo de iguales, ese grupo de amigos que es tan importante, ¿no? Que a los padres, a las madres les interesa tanto saber con quién va mi hijo, mi hija, que sea buena influencia, se está sustituyendo por la red social, por los que estoy siguiendo. Y hay veces, bueno, pues que es gente que a lo mejor no es tan recomendable. Y sobre todo, que hay una cosa que es muy humana, que es la comparación social, ¿no? Generalmente tendemos a compararnos con los demás. No es algo que es nada sano ni nada recomendable, pero que todos lo hacemos, ¿no? Y hay que caer en la cuenta y dejarlo de hacer. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Que los adolescentes se están comparando con gente que ven en las redes que en teoría es como él o como ella, pero que tiene una vida maravillosa, perfecta, un cuerpo de infarto que ni tan siquiera... Entonces, claro, se sienten como muy pequeñitos, eso afecta a su autoestima, afecta a su autoconcepto y también puede ser, ¿no?, un disparador de determinados problemas, pues a lo mejor de un trastorno de la conducta alimentaria. O sea que por eso es tan importante el entender para qué lo estás usando, qué es lo que estás haciendo y cómo te haces sentir. Una de las cosas que trabajamos mucho es cómo te sientes después de utilizarlo, porque si resulta que has visto un vídeo de gatitos y ya está, lo he apagado y luego me he ido a hacer mis cosas, pues eso no es un uso problemático, puedes seguir viendo. Claro, si he visto 3 horas de vídeos de gatitos y no he hecho los deberes, sí que tengo un problema. Si he estado visitando determinadas páginas que me han hecho sentir que mi cuerpo no es válido y que mi cuerpo es horroroso y que entonces lo que tengo que hacer para compensar es no comer determinados alimentos y hacer un deporte extremo, entonces sí que tengo un problema. Entonces, se trata de ir generando esa conciencia y cuando lo trabajas con ellos, es verdad que es un proceso que es lento, porque al final es un poco ir en contra, ¿no?, del mensaje que les va dando todos los algoritmos, pero que cuando cala es muy bonito ver cómo se dan cuenta y cómo luego ellos te lo explican. Vaya, que cuando vas a consulta no se trata de prohibir y decir no vas a usar el móvil a partir de ahora, sino se trata de tomar conciencia de qué es lo que sientes y cómo te siente, ¿no? Cómo te hace sentir usarlo, ¿no? Uh-huh. Y además yo creo que evitaríamos muchos de estos casos si empezásemos en edades tempranas, ¿vale? Hablo de primaria, a hacer una formación correcta de este uso digital. Claro. Yo creo que acabaríamos... Es la base de todo. Es que lo que te iba a preguntar ahora, Sonia, y que me venía a la cabeza todo el rato, ¿no?, que quiero que profundicemos un poco, es... me venía a la cabeza todo el rato acompañar, ¿no? Y esto es una cosa que, quiero decir, yo he tenido distintos momentos, episodios con mi hija mayor, que ha sido la primera, ¿no?, la que va rompiendo, pues evidentemente los momentos y va adentrándose en cada etapa. Pues recuerdo perfectamente, le contaba a Pedro cuando tenía 4 añitos que yo estaba en Madrid y era autónoma y el padre estaba trabajando, tal, estábamos solas, no sé qué. Bueno, solas no, estaría su hermana también, pero estaría durmiendo en la cuna. Y tenía que hacer una llamada de trabajo, mandar un mail, entonces le puse Peppa Pig en la pantalla y claro, cuando se lo quité,
no os imagináis la rabieta al nivel que tuvo, ¿sabes? Entonces eso fue como un detector para mí de, ojo, cuidado Laura, que a lo mejor no estamos haciéndolo bien, ¿no? Entonces ahí pues parar, revisar y entender pues que ese uso primero tiene que estar acompañado y segundo tiene que tener límites de tiempo y de contenido, ¿no? Y luego ha habido como momentos en los que me he ido encontrando, ¿no? Recuerdo perfectamente el año pasado cuando ya pues teníamos un móvil en casa en que dijimos, bueno, pues este móvil de casa lo puedes usar para cuando tienes que hablar con tus amigas de los deberes o de los trabajos de grupos que hacéis en clase y tal y no sé qué. Y me acuerdo que un día estaba como muy cabreada Julia, que estaba como muy frustrada y tal. Y era porque no entendía, lo digo por eso, ¿no? La importancia de lo que quiero ahora preguntarle a Sonia, que es el acompañamiento en la educación en general y por tanto también en la digital, que ella no entendía, en su cabeza no entendía por qué tal niño o niña no le contestaba al momento. Silvia, ¿sabes? Quiero decir, venimos en una sociedad en la que está acostumbrados a todo ya, le das un móvil que piensan que todo es a golpe de clic y ella en su cabecita no entendía por qué ese niño o niña no le estaba contestando al momento, quería todo inmediato. Entonces yo tuve que sentarme con ella, hablar y decía, a ver, tú puedes estar mandando este mensaje, este niño, esta niña no tiene por qué estar con el móvil en este momento y la acompañé al punto de que luego pasó eso bonito que decía Silvia, que cuando es consciente, ella después y este año me dice, jo mamá, qué importante fue entender esto a la hora de hablar con la gente a través del móvil, ¿no? Porque no están ahí todo el rato. Entonces, bueno, eso, y luego en la parte de acompañamiento, ya por terminar aquí con mi confesión personal, ha pasado algo hace un par de fines de semana bastante desagradable, que en los grupos de, tienen un grupo de clase donde se estaba compartiendo por WhatsApp contenido inapropiado. ¿Vale? Entonces, nosotros estábamos fuera el sábado, total que un padre levantó la voz de alarma en el grupo de los padres, lo dijo, y entonces cuando llegamos a casa, pues ella sabe que ese móvil que tenemos, yo reviso todo lo que ella vaya a hablar, y es como el acuerdo que tenemos, ¿no? De saber qué está pasando ahí. Entonces yo miré el móvil, vi el contenido inapropiado, lo hablé con ella, nos sentamos, Sonia, y le dije, a ver, Julia, me gustaría que tú no estuvieras en ese grupo, porque realmente, ¿de qué está sirviendo ese grupo? No, mamá, era un grupo para contarnos los deberes cuando tenemos que hacer... No, eso no está ocurriendo en este grupo desde que nació. Lo que está ocurriendo es discusiones constantes, niños que se echan en cara cosas que han pasado en el cole en ese grupo, y ya hemos pasado la línea a contenido inapropiado, contenido adulto. Adulto, bueno, no, es que ni adulto, ¿no? Es decir, contenido inapropiado. Para adultos y para niños, pero sobre todo para niños de esa edad. Y ella lo reflexionó y me dijo, sí, mamá, yo no quiero estar. Y abandonó ese grupo, Sonia. Y yo te juro que ha sido de las veces que más orgullosa me he sentido de ella porque ha dicho, ¿a mí esto me aporta? No me aporta. Yo si tengo que saber algo de deberes, pues lo hablo con mi amiga o con mi amigo y no necesito ese grupo. Pero esto está pasando, ¿sabes? Qué triste, ¿no? Que un grupo que podría ser para tal, está pasando esto y está generando un conflicto que estamos ahora mismo pues viendo cómo manejar, ¿no? Porque no creo que haya culpables ni haya que señalar a nadie, sino simplemente es un uso indebido porque seguramente a todas las familias nos falta tiempo y nos falta educación y recursos y formación para acompañar a estos niños. Pero me pareció fuerte porque cuando hablé con Marina Marroquí había cosas que yo había vivido y otras que no. Es que al final lo acabamos viviendo. O sea, esto está pasando y si queremos ponernos y taparnos la cara y decir que en nuestro hijo no, nuestra hija no, o que en nuestra clase no, o en nuestra escuela no, es porque a lo mejor no estamos dedicando tiempo a estar con ellos y con ellas. Entonces, es fuerte, hay que pensar bien cómo lo vamos a hacer. Pero más allá de que me digas qué te parece todo esto, Sonia, yo quería que, escuchando a Silvia, me venía a la cabeza pues lo que tú siempre me has enseñado, ¿no? Que es el acompañamiento, el estar, el hablar. Y creo que todo tu trabajo a nivel de adolescencia va también en esta era digital, ¿no? Y ya te dejo hablar y que nos cuentes. Exacto, es que la prohibición, y menos en la adolescencia, es muy difícil, muy difícil. Lo que hay que hacer, lo que decíamos antes, la formación tiene que empezar desde edades tempranas, tiene que empezar desde primaria, tanto en casa como en la escuela, ¿eh? No podemos decir esto va de, tiene que tomar esta responsabilidad las familias, no, en las escuelas, por suerte, al menos en las escuelas en las que yo he trabajado, los niños empiezan a recibir
una formación en el uso correcto de estas nuevas tecnologías y sobre todo qué pasa cuando hacemos un abuso de ellas, ¿no? O las utilizamos para agredir tanto verbalmente a un compañero a través del chat, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es asegurarnos que nuestros hijos, ¿no? Nuestros alumnos lleguen a esta tecnología de una forma muy gradual y sobre todo súper acompañada y supervisada, ¿no? Entonces, yo no puedo decir, no, esto no lo tienes que ver, sino explicar el por qué hay, según qué contenidos, que no son adecuados, pero ni para niños, ni para adolescentes, ni para adultos, ¿no? Entonces, esa supervisión, ese acompañamiento desde la calma, desde la empatía. Yo entiendo, por ejemplo, a nosotros nos pasó en casa que mis 2 hijos eran casi los únicos de la clase de sexto que no tenían móvil. Entonces nosotros les explicamos el por qué no tenían. Y al final lo entendieron, era porque no necesitaban ese móvil para nada. Entonces, cuando nosotros como padres, hay que analizar muy bien la madurez de tu hijo. Muchas veces en las charlas que doy me dicen, ¿cuál es la edad ideal para que un niño o una niña tenga móvil? Es que no existe, es que depende de ese acompañamiento, de la formación que haya recibido, de la maduración, del entorno en el cual viva, ¿no? Entonces, todo pasa por, si queremos que, como le ha pasado a tu hija, a los 12, a los 13, tengan un pensamiento crítico y sean ellos mismos que digan, oye, esto no me conviene, estos grupos, yo los veo. Cada año tenemos problemas en los grupos de WhatsApp de la clase. Yo les he explicado muchas veces a los alumnos, es imposible ponerte de acuerdo con 30 personas. ¿Por qué? Porque hay gente que no tiene filtro a la hora de utilizar esos WhatsApp. Entonces hay que explicarles que esos WhatsApp siempre, al final, son una cueva de problemas, ¿no? y de conflictos. Entonces yo creo que un niño que no sea un huérfano digital, sino que progresivamente haya recibido o haya tenido un acceso gradual, acompañado, supervisado, y que los padres desde casa e incluso desde la escuela le hayan ido ofreciendo una autonomía, poco a poco va a llegar a ser un adolescente que sea capaz de decir, oye, yo en este chat no quiero entrar porque sé que voy a acabar teniendo Pero aquí hay problemas. una cosa, no solo ya la parte de acceso gradual, que evidentemente, sino también qué tenemos que trabajar las familias a nivel de educación general, Sonia, para que lleguen ese día en el que ella sienta pues esa autoestima que a lo mejor hace unos años no tenía, ya te lo digo yo, ¿sabes? Para decir, oye, pues es que esto no me aporta. Es que ahí no es solo el acompañamiento de la formación gradual, sino que creo que también es el trabajo de autoestima, el trabajo de todo lo que tenemos que hacer para que cuando llegue al uso de la tecnología sepa diferenciar, ¿no? Mira, es un trabajo de valores, yo creo, un valor de respeto, de entender que no todo el mundo tiene que pensar igual que tú. Es un valor de empatía, de comprensión, de todo. O sea, todo lo que eduquemos en casa a nivel de que favorezca unas buenas relaciones y, sobre todo, que ayudemos a estos niños que pronto van a ser adolescentes a construir un autoconcepto y una autoestima que no dependa de los demás, de la influencia de los demás, de los comentarios, sino que se vaya construyendo y que enseñemos a nuestros hijos a quererse tal y como son, va a facilitar muchísimo estos valores, que cuando ese niño tenga que hacer un uso autónomo de ese móvil, lo va a hacer al igual que habla en la calle con sus compañeros de clase. Una persona que no falta el respeto en presente, digamos, ¿no? Hablando con sus compañeros, que es respetuoso, que es empático, que es comprensivo, que le han enseñado desde casa y desde la escuela también, qué conductas no son aceptables en las relaciones. Ese niño, estoy segura que va a hacer un uso correcto de su dispositivo móvil. Y si en algún momento se ha dejado llevar por un grupo tan amplio de un WhatsApp de la clase, ahí es donde tenemos que estar con esa supervisión, ¿no? Según en qué edades, de decirle, oye, ha pasado esto, tú has estado dentro, oye, no pasa nada, pero esto no se puede volver a repetir y tiene que haber una consecuencia natural a esa conducta, ¿no? Claro. Es normal que nuestros hijos se equivoquen y tienen que
sentir que no son juzgados, sino que continúan siendo acompañados desde la comprensión de nuestra empatía, pero que hay líneas rojas que nunca se pueden pasar, ¿no? Poner límites, las consecuencias, sí, quiero que añadas también, Silvia, que me gustaría también profundizar un poco, porque sí que creo que la tecnología, las redes sociales sí está haciendo mucho daño a la autoestima y al amor propio de nuestros niños, nuestras niñas, Silvia. Pues fíjate, primero empiezo añadiendo una cosa más que tendríamos que tener muy clara, que lo tenemos que trabajar nosotros en primera persona, no tanto con nuestros hijos, y es nuestro miedo, ¿vale? Nuestro miedo, porque tenemos muchos niños y niñas, tú antes lo decía, Laura, claro, llega el momento de ir al instituto, entonces ya le doy el móvil. ¿El móvil lo necesita mi hijo o mi hija o lo necesito yo para calmar mi ansiedad de saber por dónde está, por qué calle va andando e incluso más, ¿no? Algunos que van directamente geolocalizados la pelotilla de mira, ya veo que está allí o está aquí. Cuidadín, es que no es lo mismo que lo necesite mi hijo a que lo necesite yo para calmar mis nervios y para calmar mi ansiedad. Qué importante esto, melonazo total, porque es como lo que estoy yo transmitiendo a mi hijo es reflejo de mis propias inseguridades y miedo. Cuidadín. Y luego, por otro lado, ese miedo también está, muchos papás y mamás nos dicen, bueno, mira, es que claro, es que si no tiene móvil no va a desarrollar habilidades sociales, se queda solo. No, de verdad que no. De hecho, está demostrado que aquellos niños tiene mucho. que Me gusta que digas esto, Silvia, porque es que es verdad que una de las preguntas, es decir, ha llegado mucho, ha llegado mucho. Muchas dicen, es que es el único, es la única. Y digo, Dios mío, mira, me escribe tanta gente que digo, bueno, si son tanto único y únicas, es que nadie tiene móvil. Fíjate, ¿Quién tiene móvil? Siempre les digo, mira, apunta tu frase. ¡Qué pena! Es que te ha tocado la mala suerte de tener un padre o una madre que te quiere mucho y que, como sabe que los expertos en salud mental dicen que esto no es bueno para ti y te queremos, pues te ha tocado ser el único, porque te quiero, porque sé qué es lo que hay. Entonces, mucho cuidado con eso, porque mi hijo no tenga móvil, no se va a quedar fuera del grupo, no va a dejar de desarrollar habilidades sociales. De hecho, más bien todo lo contrario, ¿vale? Lo que estamos viendo es que aquellos chicos y chicas que se refugian demasiado en la pantalla no desarrollan igual las habilidades sociales. Pueden ser muy buenos escribiendo, mandando y demás, pero luego cuando tienen a la persona de cara, ahora ya no sé cómo reaccionar, no sé cómo decir, o sea que quitemos ese miedo que es que va a ser el único. No va a ser el único, va a haber más como él o como ella, realmente le van a poder llamar cuando se quede y lo que necesita es estar físicamente, quedar, poder ver, poder oír, poder abrazar, estar con las personas. Entonces eso es muy importante, que quitemos nosotros ese miedo que es que si no se queda solo va a ser el único. No, mira, no vas a ser el único, tienes el papá, la mamá que te quiere y que te está precisamente protegiendo y diciendo qué es lo que hay que, cómo hay que hacer, cómo hay que utilizar la tecnología. Es que soy el único que no ve no sé qué o que no juego a tal. Mira, hay una cosa que se llama código PEGI, ¿vale? Que eso ya lo tenemos, no tenemos que esperar a que llegue una regulación que todos estamos deseando, ¿eh? O sea, que yo soy la primera que lo estoy diciendo. Pero ya está el código PEGI, que es el que nos dice cuáles son, por ejemplo, los videojuegos, la edad recomendable. Se lo están saltando todos. Mamá, es que yo soy muy listo y eso es porque es difícil, pero yo me lo paso. Es mentira, no tiene que ver con la dificultad, tiene que ver con el tipo de contenido. Y aún así, aparte de ese código, también la supervisión, como decía Sonia, de los padres y las madres, porque, o sea, Julia está deseando cumplir 12 para que tenga ya Netflix 12 años. Y digo, bueno, te digo una cosita, Netflix dirá que es para 12 años, pero aquí está tu madre que a lo mejor dice que eso tampoco es para 12, ¿sabes? ¿Sabes? Que no, que también digamos, claro, que tengamos cuidado también con... delegar delegar la educación a los designios de las plataformas. Claro, pero bueno, yo lo que digo es que nos lo estamos saltando, claro, aparte, son muy obvias. Total. Pero luego, desde luego, el primer día que tú vayas a jugar o a ese juego, ver esa serie, yo me voy a sentar aquí al lado, claro, exacto. Yo voy a ver qué es lo que hay, y en función de lo que haya, pues a lo mejor me da igual que hayan puesto que es para 12, porque a mí esto, o puede ser que sea un contenido que no va acorde a los valores, que Sonia antes hablaba de los valores, a los valores que como nosotros como familia hemos decidido. Entonces, esto no te toca. O sea, que siempre una cosa no quita la otra. Y lo que me has preguntado de la autoestima, esto es fundamental. O sea, hay que trabajarla. Y hay que trabajarla ¿para qué? Para que al final, vamos a ser sinceros, ¿no? Si nosotros como adultos, cuando subes una foto y te ponen like, te da un pequeño subidón, ¿cómo pretendemos luego decirle a nuestros hijos y a nuestras hijas, no, pero tú no, ¿eh?
A ver, lo que tenemos que hacer es construir una autoestima fuera de lo que es el mundo digital, que tú sepas lo que vales como persona, por ser como eres, que no dependes de la cantidad de likes que recibas, de la cantidad de seguidores que tienes, aceptarte tal y como eres, porque además esto tiene mucha trampa. Hay muchos, muchos chicos y chicas que lo que hacen es que me subo una foto completamente tuneada, con filtros, con tal, y cuando luego empiezo a recibir esos likes, al final mi cerebro lo que interpreta es: lo ves, yo tal y como soy no valgo, yo tal y como soy ni soy guapa, ni gusto, ni nada, tengo que ser como la de esta foto, que no soy yo, porque me he metido unos filtros que es que incluso me han alterado mi fisionomía o me han alterado mi físico. Entonces yo creo que es muy importante trabajar. Y eso redunda en el aislamiento, porque claro, ya... Claro, porque ¿cómo me van a ver cómo soy yo en realidad? O sea, cuando vean mi nariz van a decir, ¿pero dónde va Silvia, no? Con esta nariz, y fíjate qué finita le sale donde se haya puesto, ¿no? Entonces, claro, eso es muy importante, que lo tengamos muy, 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 muy en cuenta, que tenemos que construir. Y fíjate que hablamos mucho de la autoestima y hay una cosa que está en la base que hay que trabajar, que es el autoconcepto. El autoconcepto es tener muy claro la persona que soy, tener muy claro mis puntos fuertes, pero también tener muy claro mis puntos débiles. ¿Por qué? Porque no podemos ser buenos en todos, ni vamos a ser los mejores, a veces ni tan siquiera en nada. Pero si yo sé lo que se me da bien, ¿no? Cuando me tengo que enfrentar a cosas que se me dan un poquito peor, podré llegar y decir, claro, sí es verdad, no, si es que yo en la lengua no soy tan buena, pero resulta que luego en matemáticas soy buenísima, o que soy súper buena en baloncesto pero mala en fútbol, o lo que sea, ¿no? Me lo estoy inventando. Esa parte del autoconcepto a veces se nos está olvidando. Y vamos diciendo a nuestros hijos que son fantásticos y que son maravillosos para inflar su autoestima, y lo estamos haciendo de una forma muy artificial. Y a lo mejor es mejor hacerlo con los pies en la tierra, partiendo de ese buen autoconcepto y explicarles, sí, claro, si es que en esto eres muy bueno. Y también decirle, uy, en esto es que no se te da tan bien y lo tenemos que mejorar un poquito. Yo creo que eso es fundamental, y que ellos lo reciban, y sobre todo que reciban que tal y como eres completamente digno, te queremos y eres maravilloso, y no tienes que cambiar nada para ser valorado ni para ser querido, que eso es un poco lo que muchas veces te está ofreciendo la red social. Y esto nos lleva también a pedir y exigir que esas imágenes con filtros también tengan ese sello, que también se está haciendo en algunos países europeos, para que los jóvenes sepan que esa foto tiene filtro. Nos lleva también a lo que habéis hablado las dos, que es la prevención. Quiero decir, si trabajamos en esa educación, en autoestima, cuando lleguen a la tecnología tendrán ciertas herramientas válidas para saber distinguir y hacerse fuerte. Y nos lleva a dos cosas, Sonia. Me gustaría que terminaras de cerrar este tema de la autoestima, ¿no? De cómo trabajar, porque seguro que muchas malas madres ahora que están escuchando están diciendo, vale, ¿cómo trabajo la autoestima en mi hijo o hija para que cuando llegue la tecnología no le tire al traste todo, ¿no? Eso por un lado. Y luego otro tema, la autoestima. Y luego me gustaría también preguntarte sobre algo que me preocupa y que estoy viendo mucho tanto en la comunidad como en mi entorno, que es el punto que nos decía Vico, el gran Vico, en el podcast que tenemos con él, filósofo maravilloso, que decía, él da charlas para muchísimas familias, ¿no? Y para niños, niñas, adolescentes, y tiene una charla que se titula, que me encanta, que es: hoy venimos a hablar de los hijos de tus vecinos, porque de tus hijos no puedo hablar, porque claro, aquí mi hijo, mi hija no. ¿No? El gran concepto de, no, porque cuando han salido todos estos temas de pornografía, de tema digital, de lo que se manda por los grupos de WhatsApp, siempre sale, no, mi hijo, mi hija no. ¿Sabes? Que luego encima su hijo y su hija sí, pero es como, no sé, es como esta protección que tenemos los padres y las madres, que no pasa nada, que aquí no venimos a enfrentar a nuestros hijos, que el otro día lo decíamos, ¿no? Mi pareja y yo decíamos, que es que si mi hija está haciendo algo indebido, yo quiero saberlo. Y quiero que me lo diga otra madre, otro padre. Y a la primera que voy a poner en duda cuando hay un tema de este va a ser a mi hija. Yo cuando leí eso el sábado, lo primero que hice es, voy a ver qué pasa aquí. Y dudo, pongo en duda también a mi hija. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, autoestima y cómo hacer para que rompamos y no nos sintamos mal porque mi hijo, mi hija sí, no pasa nada. Sonia. Bueno, la autoestima está muy, muy relacionado en todo lo que ha dicho Silvia, muy bien. Hay que crear un buen autoconcepto. Lo primero que necesitan nuestros hijos desde bien pequeños es sentir que les queremos sin condición, ¿vale? Y que, sobre todo, ajustamos nuestras expectativas hacia ellos correctamente. Un niño que se siente aceptado, querido, respetado y acompañado va a ser mucho más fácil de crear una buena autoestima que un niño que siente que cada día en casa
es como que tiene que superar un examen. ¿Por qué? Porque las expectativas siempre son tan altas que acaba el día pensando que nunca llega al 5, ¿no? Y que sus padres les piden en todo un 10, ¿no? Hay muchas familias demasiado exigentes que quieren hijos perfectos, ¿no? Entonces hay que aceptar que no necesitamos hijos perfectos. ¿Por qué? Porque nuestros hijos no tienen ni madres ni padres perfectos, ¿no? Entonces, un niño que se siente aceptado y que sobre todo le ayudamos, como decía Silvia, que es esencial, a identificar sus fortalezas, pero también a identificar esas debilidades y no las criticamos, ni las etiquetamos, ni se las echamos en cara, sino que les ayudamos y les damos estrategias para ir superándolas poco a poco, va a ser muy fácil que vaya creando una autoestima. También aunque hayas hecho todo este trabajo de bien pequeño, también es muy importante que cuando aparezcan los cambios en la adolescencia, y no hablamos solo de los cambios físicos, sino de los cambios cognitivos, psicológicos, sociales y sobre todo emocionales, estemos muy atentos, ¿no? Porque esos cambios lo que van a hacer es mover mucho la autoestima de nuestros adolescentes, ¿no? Entonces hay que acompañar esos cambios, hay que darles muchas respuestas a esos cambios, hay que entenderlos y sentir nuestra complicidad, ¿no? Y nuestro acompañamiento. Entonces, un niño que desde pequeño, pues eso, tiene muy identificado todo lo que hace bien y tiene las estrategias para seguir trabajando y además siente que cada vez que se equivoca, y sobre todo esto pasa en la adolescencia, sus padres le dicen, oye, no pasa nada. ¿Por qué? Porque el error es parte esencial del aprendizaje y que para aprender muchas veces tienes que tropezar, va a ser más fácil, ¿no? Que pueda dar respuesta a estos cambios y unos cambios que decimos, ¿no? Que les hacen moverse para los lados mucho y ir construyendo una autoestima. Pero también en la adolescencia es muy importante que desde casa, ¿no? Ajustemos muy bien nuestras expectativas hacia ellos, ¿no? Y que sientan que les queremos tal y como son, con sus cosas positivas y sus cosas negativas. Y antes de la segunda pregunta que te hacía, todo esto que estás diciendo, tan importante, Sonia, tan importante para crear un círculo de confianza. Yo quiero ser esa persona de confianza, esa persona de refugio. Las familias tenemos que ser ese lugar donde los niños y las niñas acudan. El otro día estuve en la presentación, formé parte de la presentación de resultados de Fundación Manantial, de un estudio que podéis ver el proyecto se llama Rayadas, que es maravilloso, la salud mental de los jóvenes. Y pese a todo lo digital, nuestros adolescentes siguen acudiendo a su familia, siguen acudiendo a su lugar seguro cuando tienen un problema de salud mental, ¿no? Incluso la parte online, la parte tecnológica, incluso en terapia, la rechazan, prefieren lo presencial, ¿no? Con lo cual, esto ya nos está diciendo, ¿no? ¿Qué tenemos que crear? O sea, yo quiero que si pasa algo, que si de repente se hacen mis hijas una foto indebida porque tal, y se produce un problema de ese contenido inadecuado y de un uso, un ciberacoso o lo que sea, yo quiero saberlo. Yo quiero ser la primera que se lo diga. Si no generamos todo esto que dice Sonia, si no damos respuestas, si no acompañamos desde la calma, si no permitimos que se equivoquen y bajamos nuestras expectativas como madres y como padres, difícilmente luego me va a contar. O sea, quiero decir, si yo no genero estos lugares de escucha, como dice Sonia siempre, luego no lo quiera tener cuando llega la adolescencia. Pero ¿qué le decimos? Claro. Es decir, ¿qué dirías de este tema que te habría de lo de, no, mi hijo, mi hija no? O sea, ¿cómo corregimos esto? Porque es que te está dando mucho. Yo soy de las tuyas. Que yo siempre que haya pasado algo y que estén implicados mis hijos he pensado, quizás mis hijos sí. Entonces, si es sí, no siento ni vergüenza ni culpa, porque muchas veces decimos no porque sentimos vergüenza, sentimos culpa, decir, ¿qué he hecho mal? Bueno, no he hecho nada mal. Sí. La actitud incorrecta la ha tenido mi hijo. Entonces, lo que tengo que saber, o mi hija, lo que tengo que saber es el por qué. Se ha dejado de llevar por el grupo, no ha tenido las estrategias necesarias o simplemente no ha sabido reaccionar de otra forma. Entonces, para nada justificar, analizar el porqué de su conducta
y darles nuevas estrategias para que esa situación no se vuelva a repetir, ¿no? Pero muchas veces las familias, nosotros me he encontrado, cada año tenemos problemas de que en los chats de clases hay una práctica incorrecta por parte de algún alumno. Siempre hay una foto que desprestigia a alguno. Los Hay stickers, muchas familias madre que yo mía. pienso que por miedo, por falta de estrategias, dicen, bueno, eso son cosas de niños. Y el acoso, la agresión verbal, la agresión física no son cosas de niños. Entonces, yo creo que nos tenemos que responsabilizar todos, no culpabilizar a ese niño, que muchas veces son lo han hecho de forma inconsciente y sobre todo no han tenido la capacidad, porque aún no la tienen, de calibrar los daños que podía tener esa foto que yo he enviado De de una Gracieta. compañera, ¿no? Y muchas veces te dicen, Sonia, es que ha sido una broma. Entonces, en vez de juzgar, castigar, es decir, oye, vamos a trabajar la empatía, como te sientes tú, y vamos a buscar soluciones para eso que no pasa, ¿no? Y muchas veces esas familias que han estado implicadas en estos problemas, yo también pienso, como Laura, que como madre quiero saber si mis hijos han hecho algo mal, simplemente no para juzgarles ni castigarles, sino para ayudarles que no vuelva a pasar, ¿no? Entonces, muchas veces que acompañamos, sobre todo en la escuela, ¿no? Cuando pasa eso, a las familias se dan cuenta que a lo mejor, pues, su hijo, pues, el acceso a redes no ha sido gradual o no ha estado supervisado de la forma que lo necesitan, ¿no? Y buscamos modos de ayudar a esa familia para que no se vuelva a repetir. Además, antes, cuando se pasaban esas situaciones en las escuelas, se escondían, ¿vale? Porque daban como vergüenza, ¿no? Porque, claro, como docentes no hemos sabido bien explicar qué puede provocar una conducta incorrecta. Ahora no, por suerte. Entonces, Hay que se habla en hablarlo, tutoría, claro, se analizarlo. llama a la familia, pero no se llama a la familia se llama a la familia para informarla, para ayudarle a las estrategias y para hacerle sentir que esto va de lo que decíamos antes, ¿no? De un tándem, ¿no? De que la educación tiene muchas puntas y que todos tenemos que ir en la misma dirección. Entonces yo siempre digo, mi hijo, a lo mejor sí, vamos a analizarlo y si ha sido así, vamos a saber qué es lo que ha producido esa conducta, ¿no? Pero sin miedo, y lo bonito, sin... claro, y lo bonito también de que de que cuando tu hija sí, o quizás sí, nos lleva a un momento de familia, de escucharnos, de aprender, es que va a haber un aprendizaje, va a haber un aprendizaje muy importante de esa equivocación, ese error, y sobre todo en este tema que estamos hablando es que somos todos nuevos, es que llegamos a las cosas y de repente se producen situaciones Exacto. complicadas, incluso no nos tenemos que ir a los niños y las niñas, que seguramente nosotras hemos hecho un uso indebido en algún momento de un mensaje, de un comentario, que a lo mejor nos hemos dejado llevar por la emoción y luego nos hemos arrepentido, de esa rapidez con la que va la tecnología. Bueno, y Laura, y yo creo que hemos obviado un tema que es muy importante. Para poder educar, acompañar, correctamente supervisar, el primer paso, sin duda, es el uso que como adulto Sí, estoy eso haciendo quería yo. ir. Eso era, ahora tocaba. Es decir, Exacto. nos queda poquito, pero hay temas que quiero contar. Y ese es uno muy importante que luego te voy a dar la palabra porque somos su espejo y es muy importante, ¿no? Para terminar esta parte que decía Sonia, Silvia. Llegamos a un momento en el que, bueno, pues mi hijo, mi hija sí, imagínate, pero no tengo claro si tengo que pedir ayuda. ¿Cuáles son las señales de alarma que tú dirías, oye, estas son señales de alarma, madre, padre, realmente necesitáis ayuda? A ver, yo suelo ¿no? decir que no hace falta esperar a cumplir criterios diagnósticos para decir, mira, cuando ya tienes todo esto es que ya tienes un criterio, cumples criterios diagnósticos y estamos hablando de que puede haber un problema, incluso un problema de salud mental, sino que en el momento en el que veamos que hay algo que se nos está escapando de las manos, es el momento de pedir ayuda. Primero, porque si yo no gestiono muy bien la situación, no sé muy bien cómo lo estoy haciendo, no me siento lo suficientemente segura, a lo mejor me pueden ayudar a mí como mamá o como papá, suelen venir bastante más las mamás todavía, ¿eh? O sea que, pero bueno, a que yo coja esa seguridad, a que yo sepa cómo manejarlo. O es que a lo mejor me he dado cuenta, lo que decíamos, que yo tengo un problema de ansiedad, se lo estoy transmitiendo a mi hijo y por eso a lo mejor le estoy diciendo, es que, no, hay chicos que nos dicen, es que mi madre se queja mucho de cómo uso yo el teléfono, pero si no la contesto me ha llamado 7 veces. Y luego, anda, mira, que no hay que contestar de forma inmediata, jolín. No hay que contestar de forma inmediata, salvo a ella, ¿no? O sea que, y esto es súper habitual, entonces, Sí.
Yo creo que es importante eso, es decir, en el momento en el que O sea, yo no ya esperar, en el siento, momento que no tienes esperar. dudas. Si yo ya siento que tengo dudas, me las van a resolver. O si yo veo que mi hijo, que mi hija no está haciendo un buen uso de la tecnología, también es el momento de pedir ayuda. Es verdad que, bueno, que si no vemos que ya se están cumpliendo determinados criterios diagnósticos, a lo mejor lo que no vamos a conseguir es un ingreso en una unidad específica, Pero es ¿vale? importante Pero eso que para dice, porque pedir una incluso ayuda, en la parte de que, quiero decir, si como madre no consigo poner límites, también necesito ayuda, quiero decir. claro que necesito ayuda. Yo necesito conseguir tener esa, ¿no? Esa sensación de, oye, de que yo lo puedo hacer desde la calma, desde la responsabilidad, no desde el imponer, no desde el nerviosismo, desde la Cortar ansiedad. el cable del wifi. No, Bueno, y pedir directamente. ayuda a veces está, como está tan asociada a sentir culpa, Claro, porque mi hijo Claro, llega es que es el gran a ver problema. a la visita de Silvia porque yo no lo he hecho bien. Claro, es que Bueno, es que es es así. que Eso no es lo lo he primero sabido. que desmontamos, ¿eh? O sea, no Exacto. significa que tú no lo has hecho bien, sino que lo has hecho muchas veces lo mejor que has podido o lo mejor que has sabido. Porque en esto es que nadie, o sea, yo insisto, en esto nadie nos ha enseñado y además yo es que creo que nos han ocultado mucha información. O sea, yo sigo pensando, Nos vamos no soy una enterando, nos persona vamos enterando. conspiranoica, ¿eh? Ni muchísimo menos. La gente que me conoce lo sabe. Pero que es que no nos, o sea, que por ejemplo, oye, que cuando salió esto, que los directivos, ¿no?, de Meta, que sabían perfectamente que Instagram provocaba problemas de salud mental, sobre todo más en las niñas, y se callaron y lo sabían, y ahí lo dejaron ahí circular. O sea, que es que no nos tenemos que sentir culpables. Si este podcast no llega por culpa de Silvia, lo que acaba de decir. Vale, perdón. No, que va. Lo iremos nosotras. Había que buscar una culpable, ¿no? Pues ya está. Que que es súper importante, Culpables, lo hemos hecho lo mejor. Pero os doy un dato, de lo que dice Sonia que es muy importante, ¿no? Es decir, en nuestro servicio Yo Me Cuido de la asociación Yo No Renuncio, hicimos primero un estudio anterior de de si necesitábamos ayuda psicológica a las mujeres, las malas madres. 7 de cada 10 malas madres reconocían necesitar ayuda psicológica y no pedirla por las barreras que teníamos, ¿no? La falta de tiempo, la falta de dinero y la tercera, que es la que me duele y conecta con lo que dice Sonia, es la vergüenza por el qué dirán. O sea, no pedimos ayuda para nosotras porque sentimos vergüenza por el que dirán, porque se supone que tenemos que ser superwoman, llegar a todo y si encima, además, la mayoría de esas malas madres, pues más o menos, oye, tengo trabajo, llego, es decir, comida no me falta, mis hijos están sanos, ¿cómo voy a pedir ayuda? ¿Cómo estoy mal? Y encima, además, con esa idea que tenemos de expectativas de que somos buenas madres y que tenemos que ser la madre perfecta y que tenemos que educar bien, pues entra lo que dice Sonia, ¿no? De que encima no pido ayuda porque ya puedo yo con esto. Si digo encima que, ¿sabes? Si llevo al niño, al psicóloga, aunque hemos avanzado, Silvia, seguimos estando muy ahí. Sí, hemos avanzado mucho, pero todavía se viene con mucha culpa. Y yo creo que es importante, lo primero que hacemos es desterrar esa culpa. Lo primero de todo porque lo has hecho lo mejor que has podido y sobre todo porque sabemos que la culpa no sana, no cura. La culpa lo que tiene que hacer es me muevo lo suficiente para valorar, oye, ver, analizar el error y no cometerlo la otra vez. O sea, al final, pretender que lo vayamos a hacer todo perfecto es imposible porque no somos perfectos. Y sabemos, ¿no?, que lo importante en educación es la reparación. Es decir, soy consciente que algo no lo he hecho bien. Claro. ¿Y qué es lo que hago? Lo reparo y en ese reparo a lo mejor te tengo que pedir perdón a mi hijo o a mi hija, que eso no me va a quedar en ningún momento autoridad, al revés. Me va a hacer una persona, ¿no?, mucho más accesible y vas a sentir que yo te respeto y que te quiero. Entonces, por eso es importante. Pero también se trabaja con los propios chicos, y con las propias chicas. Pues muchas veces todo lo que estamos diciendo de ese uso consciente de la tecnología, de qué es lo que está pasando y qué es lo que pueden estar sintiendo. Porque detrás vamos a tener muchos trastornos, sobre todo el estado del ánimo, mucha ansiedad, ¿no?, mucha depresión, mucho cuidado también un poco cuando detrás lo que podemos tener es un trastorno de la conducta alimentaria, un trastorno obsesivo. O sea, hay que valorarlo si ya vemos cosas. O sea, yo sobre todo hay una cosa que es fundamental y es fíate de tu intuición. Si tu intuición, tú conoces mejor que absolutamente nadie a tu hijo o a tu hija. Si tu intuición te dice que aquí hay algo que no lo veo yo del todo claro, pide ayuda, porque lo más probable es que no te estés equivocando. De hecho, hay estudios específicos con neurociencia que nos dice cómo funciona la intuición en el cerebro, ¿no? Cómo hace que... Y es súper importante, porque al final lo que nos está diciendo es que fiándote de la intuición,
de esa intuición de madre, es poco probable equivocarse. Y yo añadiría una cosa más. Esto de pensar, bueno, el tiempo lo cubra todo, ya madurará, ya tal, no suele ser una buena idea, ¿eh? Porque lo más probable es que si yo ya tenía alguna sospecha de que algo fuera a ocurrir, el tiempo no lo cura, sino que lo agrava. Entonces es mejor que cuando he pedido ayuda y vean, ¿no?, a mi hijo, a mi hija, que a lo mejor alguien me diga, bueno, no se preocupe, mira, eso a ti te preocupa, pero es algo de la edad de la adolescencia. Sabemos que la adolescencia tiene muchas cosas que desde fuera se pueden vivir como muy pero que es que son completamente normales, que es una etapa muy, muy, muy difícil, ¿vale? Pero fiémonos de la intuición. Si mi intuición me dice algo, es muy, muy difícil que como madre te estés equivocando de verdad, ¿eh? Sonia, vamos a eso que ya apuntabas, ¿no? Y también además Silvia ya decía cuando decía, tengo que poner límites a la tecnología menos con mi madre, que con mi madre hay que contestarle rápido. Es decir, ser ejemplo, ¿no? Lo decíamos, incluso en nuestro estudio tenemos lo vimos, ¿no? Como tenemos que ser ejemplo de lo que queremos educar a nuestros hijos en tecnología. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos esto en general, en la educación, pero también enfocado a la tecnología, Sonia? Bueno, es que al final siempre decimos que en educación que el ejemplo arrastra, ¿no? Si un niño desde bien pequeño ve que su padre o su madre se pasa el día con el móvil en la mano, va a normalizar que todos los adultos hacen el mismo uso del móvil, ¿no? Yo pienso que tenemos que ser ejemplo tanto en la gestión de ese tiempo, ¿no?, de esa frecuencia que utilizamos el móvil. Yo a veces en casa, cuando eran más pequeños, les explicaba el por qué cogía el móvil en algún momento cuando estaba con ellos. Y les decía, no, es que el móvil para mí es como vuestra libreta, ¿no? Vosotros cogéis la libreta, hacemos los deberes. Entonces yo les explicaba que el móvil y les enseñaba, mira, ¿ves? Pues aquí este correo, mamá tiene que contestarlo porque parte de su trabajo conlleva eso. Entonces hay que explicarlo. Cuando son más mayores hay que crear en casa momentos sin móvil, pero para todos. Total. Yo puedo decir, es que solo están conectados en el móvil. Vale, y muchos de los adolescentes con los que yo trabajo me dicen, es que mi padre y mi madre son igual. Entonces hay que ser conscientes, y muchas veces a los adultos nos cuesta mucho aceptar que superamos el tiempo que deberíamos consumir con ese móvil, ¿no? Entonces, hay que establecer momentos, sobre todo cuando tenemos hijos adolescentes en casa sin móvil, momentos, por ejemplo, en familia, nosotros dejamos el móvil todos fuera del comedor donde comemos y allí, pase lo que pase, nadie mira el móvil porque sabemos que las abuelas son las únicas que llaman al fijo, ¿no? Entonces, si pasa algo grave en la familia, nos vamos a enterar porque van a llamar el fijo. Entonces, también hay que explicarles el contenido que nosotros consumimos en redes, ¿no? Y sobre todo, y de cara a un futuro, hay que analizar muy bien el uso que hacemos de nuestras propias redes sociales, ¿vale? Entonces, porque si yo entiendo que en mi red social puedo mostrar muchos momentos, ¿no?, y muchas veces son íntimos de mis hijos cuando tengan esas redes sociales, ¿no?, van a entender que todos los adultos lo hacen. Yo siempre explico una anécdota. Ahí, que Sonia, me pasó. abriendo otro melón. Venga. Exacto. Lo que sí que me gustaría es, yo no juzgo a nadie. ¿Por qué? Porque somos adultos y cada No, yo tampoco, persona... pero tú estás hablando de consecuencias de si haces una cosa va a tener estas consecuencias. O sea, Exacto. Claro, si yo he decidido mostrar la vida de mis hijos desde que han nacido y he mostrado desde que ayudarle a dejar yo qué sé, bueno, en todos los aspectos, en el momento del baño, de comida, no sé qué, y yo he crecido casi con ese niño, ¿no? Y cuando ven a ese niño dicen, pero si parece que te conozca. ¿Por qué? Porque he visto muchas imágenes tuyas, ¿no? Cuando tus hijos tengan redes sociales van a normalizar que ellos pueden mostrar, no digo vender, mostrar su vida. ¿Por qué? Porque yo lo he hecho hasta ahora, ¿no? Tengo una anécdota. Mi hijo pequeño me dijo un día, mamá, yo soy feo, ¿verdad? Y le dije, ¿feo? ¿Por qué? Dice, porque tú nunca me muestras en tu red social, ¿no? Y pensé, wow, qué fuerte. Entonces yo le expliqué el por qué no lo hacía, ¿no? Y decir, a mí me ha pasado parecido con mis hijas. ¿no? Y decir, mamá, ya, pero es que parece que nos escondas, ¿no? Sí, y digo, no, igual. todo lo contrario. Yo Pues imagínate si encima tienes no sé cuántos miles de seguidores, claro, ¿sabes? Pero imaginaros, ¿no? Porque parece que ellos no son conscientes de nada, pero sí lo son, ¿no? Entonces,
pasa todo por la comunicación, por enseñar, y además tenemos que conocer una forma de comunicarnos es mostrar interés en los contenidos que a ellos les gustan, ¿no? También. Porque muchas veces me dicen las familias que acompaño de adolescentes, es que se pasa todo el día en el móvil, y digo, vale, pero ¿qué mira con el móvil? Y me dicen, es que no lo sé, hay que estar al día de los youtubers que siguen. Yo recuerdo también criticar ferozmente un youtuber en mi casa hasta que vi un vídeo suyo y pensé, wow, pero sí, es una persona excelente a nivel comunicativo, ¿no? Entonces hay que mostrar, hay que compartir. Cuando son más grandes te da también la facilidad de compartir. Yo comparto contenido con mis hijos porque hay vídeos que veo en Instagram de cuentas que sigo que también les pueden ayudar a ellos, ¿no? A nivel de motivación, a nivel de luego es reflexión. Bueno, y aparte Entonces, me gusta dejar esa apertura a lo positivo, ¿no? Justo acabamos de pasar el 25N, ¿no? El Día Internacional de Eliminación contra la Violencia de la Mujer. Y mi hija mayor me acompañó a la manifestación aquí en Málaga y pues durante la manifestación estuve haciendo vídeos, fotos y al terminar me dijo, mamá, ¿quieres que te haga un vídeo? ¿Sabes? Y es que la verdad que es muy buena haciendo los vídeos. Y hizo un vídeo de la manifestación que lo vimos las dos juntas y lloramos a lágrima viva de lo emocionante que era, ¿no? Y lo compartí. Y mira qué bonito, ¿no? O sea, qué bonito concienciar y qué bonito que ella fuera consciente, ¿no? Pero, por ejemplo, también a lo largo de la manifestación, muchas malas madres se fueron haciendo fotos conmigo. Como ya me conocen, incluso preguntaban, ella no, tal, ¿sabes? Pero no tiene por qué, es decir, puede estar en la manifestación, puede vivir lo emocionante de la manifestación conmigo, me ha hecho el vídeo, hemos conversado, ha sido un debate maravilloso lo que salió de ese día, pero ella no tiene por qué salir en las fotos que van a rular por todo internet y que no sabemos dónde van a acabar, ¿no? Entonces, creo que ahí está un poco el límite del que habla Sonia y me parece también muy bonito terminar con esa luz un poco hacia lo bonito que tiene la tecnología, ¿no? Y lo que nos puede unir el móvil también en familia. Bueno, yo como adolescente, como madre adolescente, es maravilloso poder mandar un WhatsApp de decir, oye, hace tiempo, ¿no? Que te digo que no te quiero. Suerte con el examen, si no hemos visto como... Yo pienso que es lo que decíamos antes, sobrevaloramos los riesgos, que hay muchísimos, por supuesto, pero infravaloramos la parte positiva. Entonces, si yo hago un análisis de la gestión de mi móvil, la gestión de mis redes sociales, les explico el porqué de eso y buscamos momentos, sobre todo cuando son adolescentes, momentos sin móviles en casa, y vamos analizando la praxis, porque también la adolescencia es tan amplia, ¿no? Un niño puede ser adolescente a partir de los 10 años, una niña, ¿no? Con los cambios estos pubertales, que no es igual el uso que tiene que hacer un niño con 10 años, con 12, con 14, que con 18, exacto, ¿no? Que tiene mi mayor. Entonces, eso es muy importante también como familia tenerlo muy presente. Entonces, es lo que decíamos, ir dejando esa autonomía, ir dejando ese control, pero siendo muy consciente de cada fase dentro de la adolescencia en la que estamos, ¿no? Entonces, en la misma casa, en mi casa, por ejemplo, a nivel de uso de nuevas tecnologías, las normas siempre han sido diferentes. ¿Por qué? Porque se llevan casi 3 años. Entonces, se han ido o hemos intentado hacerlo de la mejor manera posible, adaptando a ese uso, al igual que ellos iban creciendo, ¿no? Y luego también lo que has dicho al inicio, ¿no? La edad, o sea, yo en unas cosas he visto mucho más preparada a la mayor, porque aparte se ha desarrollado antes, que la mediana. La mediana va más a un ritmo distinto que la mayor y seguramente llegará a cosas en otros momentos. Y hay conversaciones que yo con la mayor ya había tenido con 8 años que tiene la mediana que aún no he tenido, Sonia, porque no la veo preparada y porque, ¿no? Y esa intuición que decía Silvia, que es tan bonita, ¿no? Entonces, bueno... Pongamos límites, acompañemos, seamos ejemplo, pongamos en duda, porque si todo esto lo trabajamos podemos llegar a tener un buen momento en el que, pese a todos los riesgos que hay, también seamos capaces de, como dice Sonia, de ver las oportunidades. Yo soy como tú, Sonia, en comidas y cenas no hay móvil sobre la mesa y mira, algo bonito, así que ayer fuimos a comer fuera y estábamos en una mesa y estábamos hablando tal, no sé qué, y vino a darnos una mujer mayor las felicidades por las niñas, ¿sabes? Curiosamente, en la mesa al lado había un iPad que les contaba a Pedro antes, en la otra mesa se estaban levantando tal. No es que yo lo haga mejor o peor, pero creo que lo de comidas, cenas libres de tecnología, a mí
me ha ayudado muchísimo a abrir conversaciones con mis hijas, a saber qué tal ha ido, porque a lo mejor solo es el rato que tengo, Sonia, o sea, quiero decir, a lo mejor solo es el único rato que tengo de saber qué tal le ha ido el día a cada una, ¿no? Entonces, Exacto. no sé, no cuesta y me parece importante, ¿no? Dentro de una familia en la que, como sabéis, la tecnología para mí es importante y es la que ha hecho que Malas Madres exista, ¿no? Laura, fíjate, tú dices, a mí me ha ayudado muchísimo. Yo como psicóloga te digo que es una de las cosas que siempre decimos. Hay que buscar un espacio en familia donde se pueda hablar, donde se pueda comunicar, donde generar ese clima de confianza en el que a veces hablaremos de cosas menos más banales y otras veces tendré ese espacio para contar lo que realmente me ha ocurrido y es importante. Y si eso no lo he generado, ahí es donde sí que pueden aparecer problemas. Luego, a ti te ha servido, pero es que sabemos que sirve a todo el mundo, ¿no? Y es una de las cosas que siempre insistimos los psicólogos. Hay que buscar un espacio. El más fácil de todos, pues la cena, la comida, o sea, se come en familia, todos juntos y sin ningún dispositivo electrónico, de nadie. Ni los tuyos, ni los de ellos, para poder generar ese espacio. ¿Por qué? Porque tenemos que, o sea, si les ha pasado cualquier cosa, hay que ponérselo fácil para que vean que en cualquier momento lo pueden contar. Pero si no hemos generado esos espacios, si ha ocurrido cualquier cosa, pues a lo mejor ya no es tan fácil que yo vaya a picar a tu puerta mientras estás trabajando, mientras estás con los cascos, mientras estás con el ordenador. O sea, te necesitamos todos generar ese espacio y yo creo que es algo que como psicóloga ¿no? invitaría a que todas las familias lo puedan hacer, porque lo que más necesitan nuestros hijos es a sus padres, necesitan que estemos. Bueno, ya sabemos el debate, que no estamos lo suficiente porque no Por es la fácil falta de conciliar. conciliación. O Eso sea, ya lo sabemos, pero bueno, los momentos que podamos... los ahora pocos que mismo podamos, estar, los pocos que podamos. Y yo creo que lo de las cenas o las comidas en familia, la comida a lo mejor los días Sí, es diarios complicado. es complicado, ¿vale? Pero la cena en familia todos los días y comidas en el fin de semana, yo creo que eso es algo que podemos intentar introducirlo todas las familias. Bueno, y sobre todo cuando tienes hijos adolescentes, si no buscas esos huecos, No se acabas puede. compartiendo piso. ¿Por qué? Porque Claro. por suerte ellos tienen su vida, tienen su autonomía, tienen sus planes, tienen sus intereses diferentes a los tuyos y es una forma de decir, no, aquí a la hora de cenar estamos los cuatro y lo que decíamos antes, no hace falta de hablar de la creación del universo ni de cosas trascendentales, sino de decir, oye, ¿cómo estoy? ¿Cómo estás? No sé qué, de organizarnos en familia, ¿no? De buscar... Sobre todo cuando hay niños, ¿no? Para sí. programar vacaciones, para programar y decirle, oye, que sepan que ahí justo tienen el espacio para poder Sí, decir, oye, porque pues luego estoy también, bien y claro, estoy mal, ¿no? luego también hay la parte de, bueno, iba a decir que sobre todo para niños y niñas que les cuesta más comunicarse, hablar y contar, que yo como tengo tres, tengo de todo, tengo de la que no para de hablar y tengo de la que no te cuenta nada. Entonces, sobre todo para aquellos niños y niñas que les cuesta más, ¿no? Y también porque esto que estamos diciendo, también lo contrario es cuando yo estoy, por ejemplo, en el despacho aquí, que está en casa, y estoy a lo mejor con los cascos puestos o estoy viendo algo en el móvil o estoy en el ordenador, ellas también tienen que respetar ese momento de tecnología. ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque como ellas ya saben que a lo mejor por donde estoy, en el lugar que estoy y tal, puedo estar trabajando con algo ocupada, también ese respeto, ¿no? Al otro lado, ¿no? Bueno, chicas, para terminar, me ha encantado charlar con vosotras, se me ha pasado súper rápido, pero ya llevamos horita 40 o así, ¿no? Es decir, ya llevamos un ratito hablando de todo esto. Me gustaría que, pueden ser de las que habéis dicho porque habéis dado muchas claves, pero también es el momento de a lo mejor recordar alguna que no hemos dicho, ¿vale? Es decir, Silvia puede comenzar con esta que ha dicho de, oye, espacios libres de tecnología, Sonia puede comenzar con ser ejemplo, pero como las 3 claves que cada una quiere dejar aquí para cerrar este podcast, para que las malas madres hoy pues empecemos a trabajar, empecemos a tomar conciencia, nos quitemos ese miedo que habéis dicho y también veamos el lado de oportunidad para aprender y para educar mejor a nuestros hijos, a nuestras hijas, ¿no? Que de eso se trata y al final también de ser feliz, como dice, tengo que leerme tu libro, solo el título ya me ha llamado mucho la atención, Silvia, que me lo había apuntado por aquí, ahora no me acuerdo, era una pregunta, ¿no? ¿Por qué no soy feliz? ¿Por qué no soy feliz? ¿Por qué no soy Nos feliz? va a ir bien a todos. Es el penúltimo, el último es inteligencia emocional en familia. Ah, vale, pues mira, ese me lo había saltado. Penúltimo. Son muchos ya. Es que ya son muchos. Silvia, 3 claves, Sonia, 3 claves, Silvia, 3 claves. Bueno, la primera es, no demonicemos la tecnología no es mala, lo que hay que saber es hacer un buen uso de la tecnología
¿vale? No hay blanco y negro, la vida es gris como para tantas cosas. En segundo lugar, hay que hacer un acompañamiento, una alfabetización digital. No puedes pretender llegar y decir, es que ya tiene 16, ¡clink! Automáticamente está preparado, toma un teléfono, que no le hemos acompañado. Eso puede ser tremendamente nocivo. Entonces, no, hay que estar, hay que acompañar y hay que supervisar. Quitemos también esa frase que no hemos hablado de ella, Laura. ¿Tengo que espiar a mi hijo? No, no lo tienes que espiar, le tienes que acompañar. Y acompañar significa que me siento a tu lado y lo vemos los dos en la misma pantalla. No te estoy espiando, te estoy formando en ese correcto uso. Y que hay cosas que la tecnología, que tiene muchísimas cosas positivas, pero que no puede competir contra ellas, que es el contacto físico con los demás, con los amigos, con los familiares y sobre todo con nosotros, ¿no? Que somos sus adultos de referencia, papá y mamá. Quería dejar terminar porque sé que este corte, además, Amelia, es maravilloso este corte como para Reel, ¿sabes? Yo le voy dando el trabajo a Amelia que nos está escuchando. Pero profundicemos en esta cosa un momento. Claro, me ha gustado que saques eso. Es verdad que lo tenía apuntado por ahí, no te lo he dicho. Todas estas malas madres que acaban haciéndose cuentas falsas para seguir a sus hijas e hijos en Instagram. Silvia, ¿eso qué me dices de eso? Es que no hay que espiar, o sea, es que lo que hay que sería hacer sería hacer un mal uso, ¿no? Estamos hablando de buen uso, eso es un mal uso. Si estamos diciendo que yo te voy a enseñar, ¿no? ¿Cuál es ese correcto uso y cuál es ese buen uso? ¿Eso qué es lo que significa? Que entonces vamos a sentarnos juntos y ver cuáles son las fotos que estás subiendo, qué es lo que estás subiendo, qué es lo que transmite no tu te voy a ocultar que te veo. Claro, ¿quién puede utilizar esa fotografía y para qué? Pero también me ha encantado lo que ha dicho Sonia, siendo conscientes cuáles son las fotos que he subido yo, porque si he subido fotos tuyas desde directamente, ¿no? Cuando eras un embrión de mirar, estoy embarazada, a ver con qué cara te digo yo ahora, tú no, ¿no? Tú no. Y he subido hasta la fiesta de los globos pinchando si vas a ser niño o niña. Sentido común y ejemplo, por favor. Bueno, y además no podemos, hay muchos padres que a los que acompaño, ¿no? En los asesoramientos que me dicen, bueno, es que yo no sé muy bien cómo funciona Instagram, no sé muy bien cómo funciona, hay que conocer, ¿no? Yo me puedo hacer una cuenta falsa para seguir a mi hijo, pero debo saber que mi hijo en sus historias solo las va a compartir con los mejores amigos. Y quiere decir que no voy a estar dentro de los mejores amigos. Y yo entiendo, hay que aceptar a medida que crecen y se hagan adolescentes que haya contenido que no le apetezca compartir conmigo. Y eso no quiere decir que sea un contenido negativo, incorrecto, maleducado, nada tiene que ver, porque ellos también tienen que tener esa parte de intimidad, ¿no? Entonces yo les explico muchas veces que yo entiendo que no compartas conmigo eso. ¿Por qué? Porque tienes derecho a la intimidad como la puedo tener yo. Entonces también hay que decir, oye, si mis hijos tienen redes sociales, yo tengo que conocer en qué consiste. Totalmente. ¿No? Y por una cosa muy clave, que hablamos con Marina Marroquí en el podcast que también tenéis que escuchar hace 2 semanas, la brecha digital. Hay una brecha digital entre nosotras y nuestras hijas, hijos, muy importante, y que además hay una cosa fundamental. Es decir, en toda la parte de contenido inapropiado hay cosas que ellos, el algoritmo, la industria maravillosa detecta que tiene 13 años, le va a mandar cosas que a nosotras no. Con lo cual tenemos que estar informadas también de eso. Sonia, tus 3 claves. Mira, yo creo que para iniciarlos hay que huir de los extremos, lo que decíamos antes, ni barra libre ni prohibición, ¿no? Todo pasa por educar en el ejemplo, todo pasa por educar en su uso, lo que decíamos, gradual, supervisado, adquiriendo una autonomía poco a poco y entendiendo que utilizar Internet no significa que tenemos que educar solo en el tipo de información que buscas, sino que hay que educar para expresarse correctamente pues, en el ambiente digital. Hay que enseñarles a que hay que bloquear a los acosadores, hay que enseñarles a que ellos mismos se autorregulen el tiempo que utilizan estas, por ejemplo, en redes sociales. Hay que ayudarles también a que ellos sepan elegir correctamente el contenido que quieren consumir. ¿Por qué? Porque esa supervisión 100% es imposible y además se nos lía con todo el tema de la conciliación, ¿no? Entonces hay que
darles las estrategias para que acaben siendo ellos los que elijan el contenido correcto, que se autorregulen en el tiempo que hacen, que sean respetuosos en este ambiente digital. Y sobre todo, la tercera, yo creo que tiene que ser una acción colectiva, porque si no, no vamos a arreglar nada. Colectiva quiere decir familia, escuela, empresas tecnológicas, los gobiernos, las instituciones competentes que tienen que asegurarnos que esa legislación se cumple, porque hay muchas de estas legislaciones digitales que están escritas, pero que no se llevan a cabo porque no nos interesan. Al final estamos hablando que es un sector que mueve millones y nos interesa que, lo que decías tú ahora, Laura, ¿no? Que este niño de 13 años consuma el contenido que yo quiero que consuma para que, por ejemplo, acabe convirtiéndose en un consumidor de mi producto, ¿no? Y lleva a la adicción y entonces tenemos un problema de salud mental que Silvia sabe de sobra, en el que va a llegar un momento que el gobierno no pueda asumir tantos problemas de salud mental derivados de tantas cosas que está la industria pegando fuerte. Ahí es cuando entonces además, de repente se regulan las cosas, se ponen leyes, se prohíben ciertos consumos, ¿no? Y no queremos llegar ahí. Es que creemos que es que confiamos, y estamos aquí 3 personas que confiamos en que se pueden hacer las cosas de otra manera con responsabilidad colectiva, como decía Sonia. ¿Qué ibas a decir? Sin duda. Yo creo que tampoco tenemos que olvidar, aparte de la salud emocional que Silvia nos ha hablado, es la salud física de nuestros niños y adolescentes. Estas nuevas tecnologías están produciendo el descanso, la alimentación. El estrés que generan, el descanso porque nos conectamos hasta altas horas de la noche y sobre todo que hemos dejado, nuestros niños y adolescentes han dejado muchos de hacer deporte, de hacer actividad física, ¿no? Y eso nos lleva al sedentarismo, a la obesidad, que también es un gran problema. O sea, sin duda afecta mucho a nivel mental, pero también a nivel físico y emocional, ¿no? Como hemos hablado antes. Es lo que hablábamos del desplazamiento digital, que el problema muchas veces no es la tecnología en sí, sino lo que la tecnología te está quitando. Si te está robando horas de sueño, si te está robando horas de hacer deporte, si te está robando horas de estar con tus amigos, si te está robando horas de estudio, horas que son necesarias en tu vida, es donde va a generarse el problema. Qué importante esto. Yo creo que nos ha quedado claro en este debate, reflexión, que no va tanto de mal uso o del uso del móvil, de prohibirlo totalmente, sino de trabajar por un buen uso, acompañando, entendiendo que es una responsabilidad social y colectiva, que solas no podemos, que necesitamos formación y que hay un poquito de esperanza, malas madres, que de verdad desde aquí... Bueno, habrá que decirle a la madre, fuerza, malas madres, como en todo, la educación, nadie nos dijo que fuera fácil, nadie nos dijo que esto se venía con un manual debajo del brazo, ¿verdad, Sonia? Hay que trabajarlo, hay que formarse, comprometerse, pero sobre todo hay que acompañar a nuestros niños y a nuestras niñas en ese buen uso del móvil. Y como decíamos, terminamos con lo mismo, entre prohibición y barra libre hay muchos grises, que al final es la vida. Mil gracias, Silvia, Sonia, ha sido un placer, lo he disfrutado un montón. ¿Vosotras? Yo también. Muchísimo. Además he aprendido mucho. Sí. Pues un besazo y nos vemos en las redes sociales, ¿no? Nos vemos. Chao.